Bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestro canal de audiolibros. Hoy les traemos una obra de gran valor literario, Semblanzas literarias de Armando Palacio Valdés. A lo largo de este libro, Palacio Valdés nos ofrece una serie de retratos sobre algunas de las figuras más influyentes de la literatura, analizando su vida, obra y huella en la cultura. Cada semblanza es una invitación a conocer más profundamente a aquellos que forjaron las ideas y estilos que aún hoy siguen presentes en nuestra sociedad. Si te apasiona la literatura y deseas seguir explorando grandes obras como esta, no olvides apoyar nuestro canal. Tu apoyo es fundamental para continuar trayendo contenido de calidad. Que disfrutes este viaje literario. Capítulo 1. Introducción a las semblanzas literarias. Semblanzas literarias de Armando Palacio Valdés se presenta como un ejercicio literario de reflexión profunda sobre algunos de los grandes autores que marcaron su época. En este primer capítulo, el autor nos invita a adentrarnos en un recorrido por la vida y la obra de los escritores, pero no a través de los ojos de un biógrafo que se limita a recopilar hechos, sino desde una perspectiva más humana y literaria. Palacio Valdés no busca solo retratar a los autores. Su objetivo es ofrecer un análisis que permita entender la conexión entre las experiencias de vida de estos personajes y las obras que produjeron, buscando las huellas de sus vivencias en cada palabra escrita. Desde el principio, Palacio Valdés establece que la literatura no es únicamente una sucesión de palabras en una página, sino que es el reflejo de las emociones, pensamientos, pasiones y conflictos que habitan en el ser humano. Los autores de los que hablará a lo largo de la obra no son solo creadores de mundos ficticios, sino que a través de su pluma también se nos revelan como seres humanos complejos, atrapados en la red de sus propios sentimientos, luchas y frustraciones. En este sentido, la obra puede leerse como una invitación a conocer mejor la humanidad a través de la literatura. Es importante destacar que las semblanzas de Palacio Valdés no buscan simplificar ni idealizar a los escritores. El autor se adentra en sus vidas con una mirada crítica y profunda, tratando de desentrañar las contradicciones y complejidades que los definieron. Por ejemplo, no solo habla de los logros literarios de los autores, sino también de las dificultades que enfrentaron, las tragedias personales que vivieron, las pasiones y los fracasos que marcaron su existencia. En muchos casos, la misma creación literaria es vista como un refugio, una válvula de escape frente a las presiones sociales o las angustias personales. Es por esto que, aunque se trata de una obra que rinde homenaje a estos escritores, Palacio Valdés no deja de lado sus aspectos más humanos y, a veces, oscuros. En este capítulo inicial, también se nos introduce en el concepto central de la obra, la literatura como un medio para entender al ser humano en su totalidad. Palacio Valdés no se limita a celebrar las obras maestras de los autores, sino que nos invita a reflexionar sobre el proceso creativo y sobre lo que nos transmiten sus escritos. La literatura, según el autor, tiene el poder de hacernos mirar hacia dentro de nosotros mismos, de ayudarnos a comprender nuestras propias emociones, contradicciones y anhelos. Es una herramienta de autoconocimiento y, a través de ella, podemos tener una visión más profunda de lo que nos hace humanos. Es en este punto donde Palacio Valdés hace una crítica a la concepción tradicional de la literatura. En lugar de verla simplemente como una forma de entretenimiento o de instrucción moral, el autor nos presenta la literatura como una forma de acercarnos a la verdad, no solo sobre el mundo exterior, sino también sobre nuestra propia naturaleza. Los grandes escritores no solo crean historias, nos ayudan a descubrir verdades universales acerca del amor, el sufrimiento, la libertad, la injusticia, y todos esos elementos que forman parte de la condición humana. De este modo, las semblanzas no son solo una serie de retratos de autores, sino una reflexión sobre el poder transformador de la literatura. Una característica destacada de este capítulo es que, más allá de su contenido, la forma en que Palacio Valdés aborda el tema es profundamente evocadora. La prosa del autor es rica y matizada, buscando no solo describir, sino también transmitir emociones. La estructura misma de las semblanzas es un reflejo de esta búsqueda de comprensión profunda, y cada autor es examinado bajo un lente crítica pero también empática. Palacio Valdés no se limita a juzgar, antes bien, trata de entender el alma de cada escritor, de sumergirse en sus conflictos internos, y de alguna manera, poner en palabras las emociones más ocultas que impulsaron sus creaciones. A lo largo de semblanzas literarias, se explora una gran variedad de escritores, y en cada semblanza se evidencia el respeto que Palacio Valdés siente por ellos, pero también la capacidad de reconocer sus limitaciones y contradicciones. La obra es, por lo tanto, un testimonio de la relación compleja entre el escritor y su obra,
pero también entre el escritor y su sociedad. Los autores no nacen en un vacío, son el producto de su tiempo, de sus circunstancias, de sus experiencias personales y de las interacciones que tienen con el mundo que los rodea. Este primer capítulo es fundamental porque establece el tono de toda la obra. Palacio Valdés nos invita a ver la literatura como una ventana a la experiencia humana en su totalidad. Nos recuerda que, detrás de cada palabra escrita, hay un ser humano que, como nosotros, experimenta el amor, el dolor, la duda, la esperanza, el temor y la frustración. Cada semblanza, por lo tanto, no solo nos acerca a un autor, sino que también nos acerca a nosotros mismos. Es un viaje hacia el interior de la psique humana, un viaje que nos permite ver más allá de la superficie de las palabras y descubrir las emociones y pensamientos que las impulsaron. Al final del capítulo, el autor nos deja una reflexión final sobre el valor de la literatura. Según Palacio Valdés, la verdadera grandeza de un escritor no radica solo en su habilidad para contar historias, sino en su capacidad para ofrecernos una visión más profunda de la vida. La literatura es, en última instancia, una forma de sabiduría, un medio para comprender lo que significa ser humano. En este primer capítulo de Semblanzas Literarias, hemos comenzado a descubrir la visión profunda y reflexiva de Armando Palacio Valdés sobre la literatura. A través de sus palabras, se nos ha mostrado cómo los grandes escritores no solo crean obras, sino que nos permiten adentrarnos en las complejidades de la experiencia humana. Capítulo 2. La figura de Gustavo Adolfo Bécquer. En este segundo capítulo de Semblanzas Literarias, Armando Palacio Valdés nos presenta una figura fundamental en la literatura española del siglo XIX, Gustavo Adolfo Bécquer. Con su estilo lírico y su alma sensible, Bécquer se erige como un puente entre el romanticismo y el modernismo. La semblanza que le dedica Palacio Valdés no solo es una biografía literaria, sino un análisis profundo de la vida de Bécquer y su visión del mundo, una visión marcada por la melancolía, la búsqueda de la belleza inalcanzable y la expresión de lo inefable. Palacio Valdés comienza describiendo la figura de Bécquer como un hombre solitario, pero profundamente conectado con sus emociones. El autor nos habla de la vida de Bécquer, marcada por las dificultades económicas, las enfermedades y la muerte temprana de su madre, lo cual dejó una huella profunda en su personalidad y en su obra. La vida de Bécquer no estuvo exenta de sufrimiento, y Palacio Valdés destaca cómo este sufrimiento se traduce en su obra, haciendo de sus poesías y leyendas un reflejo de su propio dolor y su búsqueda de la trascendencia. Lo que caracteriza a Bécquer, según Palacio Valdés, es su capacidad para expresar lo que no se puede decir con palabras comunes. En lugar de escribir sobre lo visible, lo tangible, Bécquer se lanzó a explorar lo intangible, lo que está más allá de los sentidos, la espiritualidad, los sentimientos más profundos, las emociones más puras. Su poesía no es simplemente una descripción del mundo exterior, sino una expresión del mundo interior. En sus versos, encontramos un vacío existencial que solo puede ser llenado por la belleza, una ansia de trascendencia que no se puede alcanzar con la razón, sino solo con la emoción. Uno de los temas recurrentes en la obra de Bécquer es el amor, un amor que no es idealizado ni consumado, sino un amor triste y a menudo imposible. Palacio Valdés señala cómo este amor imposible, este amor que no llega a concretarse, es una constante en las leyendas y poesías de Bécquer. Es un amor que está más allá del alcance de los hombres, un amor etéreo que solo puede existir en el reino de los sueños y de la imaginación. Esta idea de un amor inalcanzable se refleja en sus obras más conocidas, como Rimas y Leyendas, donde la naturaleza se convierte en un símbolo de ese amor imposible, un amor que es tan bello como doloroso. El autor también señala la dualidad de la vida de Bécquer. Por un lado, su sensibilidad y su profundo sentimiento estético, y por otro, su relación con la realidad dura y materialista de su tiempo. A pesar de su inmensa capacidad para la creación literaria, Bécquer luchó constantemente con las dificultades económicas y la indiferencia del mundo literario hacia su obra. Palacio Valdés destaca que, si bien Bécquer nunca gozó del reconocimiento que merecía en vida, su legado perdura hasta nuestros días, siendo una de las voces más poderosas y queridas de la literatura española. El romanticismo de Bécquer se expresa, además, a través de la exaltación de lo subjetivo, de la individualidad. En sus poemas, no se busca una conexión directa con la realidad social o política de su época, sino una reflexión íntima sobre los sentimientos, los estados de ánimo y las emociones del individuo. La soledad y el desdén por las convenciones sociales son dos de los pilares sobre los que se edifica la obra de Bécquer. Palacio Valdés nos invita a entender a Bécquer no solo como un poeta, sino como un reflejo de las inquietudes de su tiempo,
un tiempo en el que el ser humano comenzaba a centrarse en su propio mundo interior y en la búsqueda de su autenticidad, frente a una sociedad que comenzaba a ser más racional y materialista. En cuanto a las leyendas, Palacio Valdés destaca cómo Becker fusionó lo fantástico con lo real, creando un mundo en el que la magia y lo sobrenatural son parte integrante de la experiencia humana. Estas leyendas, cargadas de simbolismo, nos hablan de la lucha entre lo tangible y lo intangible, entre la razón y la emoción, entre la vida y la muerte. El autor nos lleva a reflexionar sobre cómo Becker logra transmitir una atmósfera de misterio y de terror en sus relatos, pero también una profunda sensibilidad, que conecta con las emociones más sublimes del ser humano. Palacio Valdés también señala el contraste entre la figura de Becker y otros grandes autores de su tiempo. Si bien autores como Gustavo Becker fueron conocidos por sus temas románticos y su gusto por la belleza etérea, Palacio Valdés hace una distinción entre ellos y la manera en que Becker abordó el sufrimiento humano. En lugar de centrarse en la lucha de clases o en las grandes revoluciones sociales, como otros románticos, Becker canalizó sus luchas internas en sus textos, haciendo de su poesía un reflejo de la introspección más profunda y de la búsqueda desesperada de la belleza que se encuentra fuera del alcance. En resumen, la semblanza de Gustavo Adolfo Becker en este capítulo revela la figura de un hombre sensible, marcado por las dificultades de la vida y por una eterna búsqueda de lo sublime. A través de sus obras, Becker nos ofrece una mirada a su alma, una mirada que, aunque atrapada en el dolor y la melancolía, siempre busca un resquicio de belleza, un atisbo de esperanza. Palacio Valdés no solo nos cuenta la historia de un poeta, sino que nos permite acercarnos a la profundidad de su ser, a sus anhelos y contradicciones, a través de una prosa cargada de empatía y reflexión. Este segundo capítulo nos ha permitido descubrir el alma de Gustavo Adolfo Becker, un poeta que, a través de su sensibilidad y su dolor, logró transmitir las emociones más puras y complejas del ser humano. La vida y la obra de Becker nos invitan a reflexionar sobre la búsqueda inalcanzable de la belleza, sobre el amor imposible y sobre la conexión entre el sufrimiento y la creación artística. Capítulo 3. La figura de Leopoldo Alas Clarín. En este tercer capítulo de Semblanzas Literarias, Armando Palacio Valdés nos introduce a uno de los escritores más destacados de la literatura española del siglo XIX, Leopoldo Alas, conocido por su seudónimo Clarín. Con Clarín, Palacio Valdés no solo aborda la biografía y la obra literaria de este escritor, sino también el perfil de un hombre que, a pesar de su brillantez, vivió entre las sombras de la contradicción y la lucha interna. Clarín, en sus obras y en su vida, representó esa especie de modernidad que comenzaba a gestarse en la España de la época, al tiempo que no dejaba de ser crítico con su entorno social y político. Palacio Valdés empieza este capítulo ofreciendo una mirada a la vida de Clarín, destacando tanto su condición de hombre erudito y académico como su postura crítica frente a la sociedad española. Leopoldo Alas nació en una familia de intelectuales, y desde joven mostró una enorme capacidad para la escritura y el análisis. Sin embargo, más allá de su formación académica, lo que realmente define a Clarín es su capacidad para ver la realidad desde una perspectiva que se aleja del conformismo, buscando en todo momento las grietas, las contradicciones y los aspectos oscuros de la sociedad en la que vivió. Una de las características más importantes de Clarín, según Palacio Valdés, es su acentuada crítica social. En sus obras, especialmente en su novela más conocida La Regenta, Clarín aborda la hipocresía social, el papel de la mujer en la sociedad decimonónica y las tensiones entre el clero y la burguesía. Sin embargo, a diferencia de otros autores de su tiempo, Clarín no se limita a una crítica superficial, sino que indaga profundamente en los personajes que componen sus relatos, revelando sus contradicciones, sus pasiones y, sobre todo, su sufrimiento. Los personajes de Clarín son humanos, complejos y profundamente marcados por el conflicto interno. No hay héroes ni villanos claros, sino seres humanos atrapados en sus propios dilemas morales y existenciales. Uno de los aspectos más destacables de Clarín, y que Palacio Valdés resalta en este capítulo, es la capacidad del autor para crear personajes complejos, sobre todo mujeres que no son simples representaciones de la moral de la época. En La Regenta, Clarín presenta a Ana Ozores, una mujer que se debate entre el deseo de liberarse de las normas sociales y el peso de la tradición que la oprime. Palacio Valdés señala que, a través de Ana, Clarín construye una crítica feroz a la institución religiosa y a las normas sociales que restringen la libertad individual. La figura de la mujer en su obra, por lo tanto, no solo es un elemento de análisis de la moral de la época, sino también una ventana a las luchas internas y los conflictos que definieron la vida de muchas mujeres en el siglo XIX. A lo largo del capítulo,
Palacio Valdés también aborda la postura de Clarín frente al romanticismo y su relación con el realismo. Mientras que algunos escritores de su tiempo se sumieron en una poesía lírica y emotiva, Clarín se dedicó a analizar la realidad social con un enfoque mucho más directo y menos idealizado. Según el autor, Clarín es una figura esencial para entender la transición entre el romanticismo y el realismo, porque si bien se aparta de la exaltación romántica, no llega a abrazar completamente la objetividad fría del realismo. En lugar de ello, su obra presenta una mezcla de crítica social y psicológica que coloca al individuo en el centro del relato, sin que la realidad externa deje de tener importancia. La obra de Clarín, según Palacio Valdés, es también un espejo de los cambios sociales que ocurrían en la España de su tiempo. La transformación de la sociedad española, el auge de la burguesía, la decadencia del clero y el cuestionamiento de las viejas estructuras políticas son temas recurrentes en sus textos. Sin embargo, el autor señala que, aunque Clarín critica la realidad española, nunca deja de lado la importancia de la introspección y la reflexión personal. Los personajes de Clarín son profundamente introspectivos, y la historia no solo avanza a través de los hechos, sino también mediante la psicología de los individuos que la componen. En cuanto al estilo literario de Clarín, Palacio Valdés destaca su destreza para construir diálogos agudos y llenos de ironía. En la obra de Clarín, la ironía no solo sirve para caracterizar a los personajes, sino también para mostrar la complejidad de la realidad. La crítica a la sociedad española, aunque es evidente, no se presenta de manera simplista, sino que se presenta de manera compleja, en la que se refleja el juego entre lo que se dice y lo que realmente se piensa, lo que se muestra y lo que se oculta. Además, Clarín fue un escritor que, aunque se mantuvo alejado de las corrientes más radicales de su tiempo, nunca dejó de luchar por una visión más justa y moderna de la sociedad. Según Palacio Valdés, Clarín nunca se conformó con las verdades establecidas, y su obra refleja un esfuerzo por encontrar un sentido más profundo y menos convencional de la vida. Aunque su visión del mundo estaba marcada por la crítica, también era consciente de la necesidad de cambios en la estructura social. El autor también subraya que Clarín no fue un escritor complaciente. Aunque su obra logró cierto éxito, a menudo se encontraba en una posición incómoda dentro del panorama literario español. Su crítica no era popular, y su estilo, aunque refinado, no estaba exento de controversia. Esta postura provocadora y su incapacidad de ceder ante las presiones sociales fueron, en muchos aspectos, lo que definió a Clarín como uno de los escritores más interesantes y valientes de su época. El capítulo concluye con una reflexión sobre el legado de Clarín. Aunque su obra fue muy criticada en su tiempo, hoy se le considera uno de los grandes maestros de la literatura española. A través de sus escritos, Clarín logró transmitir no solo las tensiones de su tiempo, sino también las complejidades del alma humana, el conflicto entre los deseos individuales y las restricciones sociales, y la lucha por la libertad en un mundo que a menudo parece oprimirla. Capítulo 4. La figura de Gustavo Adolfo Bécquer. En este cuarto capítulo de Semblanzas Literarias, Armando Palacio Valdés nos invita a explorar la vida y obra de uno de los poetas más emblemáticos del romanticismo español, Gustavo Adolfo Bécquer. Con una prosa delicada y profundamente emotiva, Palacio Valdés nos introduce en el mundo de Bécquer, un autor cuya poesía se caracteriza por su belleza melancólica y su capacidad para capturar la esencia del alma humana. A través de este capítulo, Palacio Valdés busca no solo desentrañar la figura de Bécquer, sino también contextualizar su obra dentro de la corriente romántica que marcó la literatura española del siglo XIX. El capítulo comienza presentando a Gustavo Adolfo Bécquer como un hombre de extraordinaria sensibilidad, cuyas vivencias personales influirían profundamente en su producción literaria. Nacido en 1836, Bécquer vivió una vida marcada por la tragedia y la pérdida. A lo largo de su corta existencia, experimentó diversas dificultades personales, desde la muerte de su madre hasta las penurias económicas y las luchas emocionales que caracterizaron sus relaciones amorosas. Sin embargo, fue precisamente este bagaje de sufrimiento y melancolía lo que permitió a Bécquer crear una poesía tan rica en emociones y tan cercana a la experiencia humana. Palacio Valdés destaca que la obra de Bécquer, en particular sus rimas y leyendas, está impregnada de un lirismo que conecta profundamente con las emociones del lector. A través de estos poemas y relatos, Bécquer no solo expresa sus propios sentimientos, sino que también se adentra en el alma humana, explorando temas como el amor, el desengaño, la muerte y lo sobrenatural. En su poesía, el amor se presenta como un sentimiento sublime, pero también doloroso y lleno de incertidumbre. El amor, para Bécquer,
no es solo una experiencia de éxtasis y belleza, sino también de sufrimiento y desilusión. Es esta complejidad emocional la que le otorga a su poesía un carácter atemporal, capaz de tocar las fibras más sensibles del lector. En cuanto a su estilo, Palacio Valdés subraya la capacidad de Bécquer para condensar en pocos versos una gran carga emocional. Su lenguaje es preciso y a la vez evocador, creando una atmósfera única en cada poema. La sencillez de su expresión no resta fuerza a sus versos, sino que, por el contrario, realza la belleza de sus imágenes poéticas. Esta economía de palabras es uno de los rasgos que definen la poesía de Bécquer, que a menudo consigue transmitir grandes sentimientos a través de la sutileza de sus metáforas y símbolos. Además, su poesía está marcada por una musicalidad que parece fluir de forma natural, como si cada verso fuera parte de una melodía silenciosa. El capítulo también aborda la influencia de Bécquer en la literatura posterior. Aunque vivió en una época en la que el romanticismo estaba en su apogeo, su obra fue una de las más puras y representativas de esta corriente. Su estilo lírico, lleno de dolor y belleza, sirvió de modelo para muchos poetas posteriores, tanto en España como en otros países de habla hispana. De hecho, es difícil encontrar un autor que no haya sido tocado por el influjo de su poesía, ya sea en su estética o en su tratamiento de los temas emocionales y trascendentales. Sin embargo, a pesar de la admiración que despierta su obra, Bécquer nunca logró un éxito rotundo durante su vida. Fue solo después de su muerte, cuando su obra fue redescubierta, que se le reconoció como uno de los grandes poetas de la literatura española. A lo largo del capítulo, Palacio Valdés se detiene en algunos de los elementos más característicos de la obra de Bécquer. Uno de ellos es el uso del misterio y lo sobrenatural, que aparece de manera recurrente en sus leyendas. En estos relatos, Bécquer crea un universo donde lo real y lo fantástico se entrelazan, generando una atmósfera de incertidumbre y fascinación. Las leyendas de Bécquer no solo nos hablan de lo sobrenatural, sino también de los temores y los anhelos más profundos del ser humano. En ellas, el amor y la muerte son fuerzas que se entrelazan, y la frontera entre la vida y la muerte es difusa y, a menudo, incierta. Otra característica fundamental de la obra de Bécquer es su exploración de la soledad y el sufrimiento emocional. Palacio Valdés señala que Bécquer, a través de sus poemas y relatos, transmite la sensación de que la vida es una búsqueda constante de algo inalcanzable, ya sea el amor perfecto o una comprensión profunda del misterio de la existencia. La angustia existencial y la sensación de vacío son temas recurrentes en su obra, lo que hace que su poesía resuene con muchas personas que, como él, se sienten atrapadas entre los deseos y las frustraciones de la vida. Sin embargo, a pesar de la tristeza que permea gran parte de su obra, Palacio Valdés destaca que la poesía de Bécquer no es pesimista. En lugar de sucumbir al dolor y la desesperación, Bécquer logra transformar esa tristeza en belleza. La poesía se convierte en un medio para trascender el sufrimiento, para encontrar un atisbo de redención en medio de la oscuridad. La tensión entre el sufrimiento y la belleza es, quizás, lo que da a la poesía de Bécquer su carácter tan universal y su capacidad para conmover a los lectores, independientemente de la época en que vivan. A medida que el capítulo avanza, Palacio Valdés reflexiona sobre la relación entre Bécquer y el romanticismo. Si bien es cierto que la obra de Bécquer está fuertemente influenciada por las ideas románticas, también tiene una originalidad que lo coloca al margen de la corriente. En su poesía, Bécquer no solo expresa el individualismo y la exaltación de la emoción propios del romanticismo, sino que también añade una dimensión de introspección que lo hace único. Su obra es una meditación constante sobre la naturaleza del ser humano y la inevitabilidad de la muerte, lo que le confiere una profundidad que va más allá de la mera expresión de sentimientos. El capítulo concluye con una reflexión sobre el legado de Bécquer. A pesar de las dificultades que enfrentó durante su vida, y el hecho de que su obra no fue plenamente reconocida en su tiempo, hoy en día se le considera uno de los más grandes poetas de la literatura española. Su capacidad para capturar la complejidad de las emociones humanas, su destreza para crear imágenes poéticas inolvidables y su habilidad para explorar los misterios de la existencia han asegurado su lugar en el canon literario. La poesía de Bécquer sigue siendo relevante hoy, porque habla de algo que es eterno, la búsqueda de sentido, el amor, el sufrimiento y, finalmente, la muerte. Capítulo 5. La figura de José de Espronceda. En este quinto capítulo de Semblanzas Literarias, Armando Palacio Valdés nos invita a sumergirnos en la vida y obra de uno de los más grandes exponentes del romanticismo español, José de Espronceda. Con un enfoque que no solo resalta sus logros literarios,
sino también la intensidad de su personalidad y su relación con los ideales revolucionarios de su tiempo. Palacio Valdés nos presenta a Espronceda como un autor cuya obra refleja tanto las pasiones personales como las luchas sociales de una época marcada por la agitación política y los movimientos románticos. El capítulo comienza situando a Espronceda en el contexto de su tiempo. Nacido en 1808, en un periodo de grandes transformaciones políticas en España, Espronceda fue un hombre profundamente influenciado por los ideales del liberalismo y la revolución. A lo largo de su vida, luchó por sus convicciones políticas, participando activamente en movimientos que buscaban la libertad y la justicia. Esta inclinación por la lucha social se refleja claramente en su obra, que se caracteriza no solo por un lirismo apasionado, sino también por un compromiso con las causas revolucionarias. Palacio Valdés destaca que la figura de Espronceda está indisolublemente ligada a su poesía y a sus ideales de libertad. Con un estilo grandilocuente y vibrante, Espronceda se presenta como el poeta de la rebeldía, de la lucha contra la opresión y de la exaltación del individuo frente a las injusticias sociales. Su obra más conocida, El Diablo y el Estudiante de Salamanca, está impregnada de una energía que no solo refleja el fervor juvenil de Espronceda, sino también su visión de un mundo en el que el individuo, a través de su fuerza y determinación, puede desafiar las normas establecidas. En este capítulo, Palacio Valdés subraya la intensidad emocional que caracteriza la poesía de Espronceda. El autor no tiene miedo de exponer las pasiones más profundas del ser humano: el amor, el desdén, la muerte, el desarraigo. Cada uno de sus versos está impregnado de un fervor que puede ser tanto liberador como destructivo. Para Espronceda, la vida es un escenario donde las emociones deben ser vividas con intensidad, sin temor a la trascendencia ni al sufrimiento. Esta visión de la vida, cargada de una energía que no se conforma con lo establecido, es una de las razones por las cuales su obra sigue siendo tan relevante hoy en día. Uno de los aspectos más interesantes que destaca Palacio Valdés es el contraste entre la vida personal de Espronceda y la de sus personajes literarios. A lo largo de su obra, Espronceda crea figuras que desafían las convenciones sociales, como el joven protagonista de El Estudiante de Salamanca, un personaje que representa la libertad absoluta, pero que también está marcado por la fatalidad. Esta contraposición entre la libertad individual y la inevitabilidad del destino es uno de los temas recurrentes en la obra de Espronceda. El autor, a través de sus personajes, muestra cómo el afán de libertad puede llevar a la autodestrucción, pero también cómo esa misma lucha por la libertad es lo que da sentido a la existencia humana. Palacio Valdés también hace hincapié en el tono épico y lírico de la obra de Espronceda, dos elementos que se entrelazan a lo largo de sus poemas. En su obra, el romanticismo se expresa no solo en la exaltación del individuo y en la expresión de las emociones más profundas, sino también en la utilización de un lenguaje grandioso y simbólico. Espronceda, al igual que muchos poetas románticos, utiliza el verso como una herramienta para capturar la esencia de los sentimientos humanos, para llevarlos más allá de lo mundano y lo cotidiano, y convertirlos en algo eterno. Uno de los rasgos que más distingue a Espronceda de otros poetas románticos es su habilidad para combinar la pasión y el racionalismo. Mientras que otros autores románticos pueden centrarse exclusivamente en la expresión emocional y la estética, Espronceda tiene la capacidad de llevar sus personajes a un lugar donde el fervor y la reflexión se encuentran. En su obra, la lucha por la libertad no es solo un acto emocional, sino también un acto de conciencia, una toma de posición ante las injusticias del mundo. El capítulo también subraya la influencia de Espronceda en la literatura española y europea. Aunque su obra no fue completamente reconocida durante su vida, es imposible negar la huella que dejó en el ámbito literario. Poetas y escritores posteriores, tanto dentro de la tradición española como fuera de ella, se vieron influenciados por su estilo y sus temas. Espronceda marcó un hito en la historia de la poesía romántica, no solo en España, sino en el panorama internacional. Su obra se caracteriza por un lirismo tan audaz que trasciende las fronteras de su tiempo y sigue inspirando a generaciones de lectores y escritores. A lo largo del capítulo, Palacio Valdés también reflexiona sobre la corta pero intensa vida de Espronceda. Murió a la edad de 34 años, dejando un legado literario que, aunque limitado en cuanto a la cantidad de obras que dejó, es vasto en su impacto emocional y filosófico. Su vida, marcada por la lucha política, los amores frustrados y las vicisitudes personales, se reflejó de manera clara en su obra. La intensidad de su experiencia vital y la pasión con la que vivió su corta vida le dieron a su poesía una energía única, una cualidad que sigue siendo fascinante y emocionante hasta el día de hoy.
Palacio Valdés concluye el capítulo con una reflexión sobre la obra de Espronceda como un testamento de la lucha por la libertad y la autenticidad en un mundo lleno de normas y restricciones. El poeta, a través de sus personajes y su estilo, nos invita a desafiar las convenciones, a vivir nuestras emociones con intensidad y a nunca rendirnos ante los desafíos de la vida. La obra de Espronceda, como su propia vida, es un llamado a la acción, a la búsqueda incansable de la libertad y la autenticidad. Capítulo 6. La figura de Gustavo Adolfo Bécquer. En este capítulo de Semblanzas Literarias, Armando Palacio Valdés nos invita a explorar la figura de Gustavo Adolfo Bécquer, uno de los más emblemáticos poetas de la literatura española. Bécquer, quien destacó en la literatura del romanticismo español, representa un punto de inflexión en la forma en que los sentimientos y las emociones humanas se plasmaron en la poesía. Su estilo melancólico, sencillo pero profundamente significativo, lo convierte en un autor que sigue siendo profundamente admirado y estudiado hasta el día de hoy. El capítulo comienza con una reflexión sobre la vida de Bécquer, que aunque breve, fue intensamente marcada por la pasión, el dolor y la introspección. Nacido en 1836, en el seno de una familia de artistas, Bécquer vivió una vida de constantes dificultades económicas y emocionales. Su vida estuvo marcada por la temprana muerte de su madre y el sufrimiento derivado de los problemas familiares. Estos factores, que parecían obstaculizar su bienestar, también fueron los que alimentaron su poesía, dotándola de un tono melancólico y trascendental que le dio una profundidad única. A lo largo de este capítulo, Palacio Valdés subraya el contraste entre la vida personal de Bécquer y su obra literaria. Si bien su vida estuvo llena de sufrimiento, la poesía de Bécquer parece surgir de una esfera diferente, una donde los sentimientos se convierten en algo más puro, más universal. A diferencia de otros poetas románticos que se entregaban a la exaltación de la emoción y la rebeldía, Bécquer se caracteriza por un tono más introspectivo y, a menudo, nostálgico. En sus poemas, las emociones se presentan de una manera más sutil, pero igualmente profunda. Una de las características más destacadas de la poesía de Bécquer es la belleza de su lenguaje. Aunque se enmarca dentro de los cánones del romanticismo, su estilo se diferencia de otros poetas románticos por su claridad y la simplicidad de sus versos. Palacio Valdés señala que, en lugar de buscar la grandilocuencia de otros autores, Bécquer prefiere una poesía más directa, donde la emoción fluye de manera natural y sincera. Este estilo, aparentemente sencillo, tiene la capacidad de transmitir complejas emociones humanas con una profunda resonancia, lo que explica la popularidad perdurable de sus obras. El capítulo también resalta la importancia del rima, la obra más conocida de Bécquer, que, a través de sus versos melancólicos y delicados, ha sido una de las principales referencias de la poesía lírica española. Cada poema de rima nos invita a reflexionar sobre el amor, el dolor, el desengaño y la muerte, temas que se encuentran en el corazón del romanticismo. La obra de Bécquer se caracteriza por la ausencia de adornos innecesarios, lo que permite que los sentimientos se expresen con una claridad emocional que pocas veces se ve en la poesía de la época. Palacio Valdés dedica varias páginas a explorar la relación de Bécquer con el concepto del amor, un tema central en su obra. Para Bécquer, el amor es un tema que no solo ocupa el centro de su poesía, sino que se convierte en un vehículo para la exploración del alma humana. Su visión del amor es a menudo dolorosa, trágica, un amor que no siempre se corresponde, que está marcado por la imposibilidad y la pérdida. A través de sus poemas, Bécquer nos presenta el amor como una fuerza contradictoria que, aunque puede llenar de belleza la vida humana, también tiene la capacidad de destruirla. Otro aspecto clave en la obra de Bécquer, según Palacio Valdés, es la conexión que el poeta establece entre el amor y la muerte. En muchas de sus rimas, el amor no solo es el tema central, sino que está inexorablemente vinculado a la muerte. La desaparición del ser amado, la fugacidad del amor y la permanencia de la muerte son dos elementos que se encuentran en constante interacción en su obra. Este vínculo entre el amor y la muerte da a los poemas de Bécquer una atmósfera cargada de melancolía, donde el amor es idealizado, pero también trágicamente efímero. La influencia de la obra de Bécquer no solo se limita a su tiempo. A lo largo del capítulo, se destaca cómo su estilo de poesía lírica y su tratamiento del amor y la muerte han inspirado a generaciones de poetas y escritores, tanto en España como en otros países. Su capacidad para expresar emociones universales con un lenguaje sencillo y accesible ha permitido que sus versos sigan siendo admirados y recitados por nuevos lectores. A pesar de que su vida fue corta, su legado como poeta perdura,
y su influencia se extiende mucho más allá de las fronteras del romanticismo. Palacio Valdés también reflexiona sobre la figura de Bécquer como un hombre solitario, marcado por la tristeza y la melancolía. Sin embargo, esta soledad no se presenta como un simple refugio personal, sino como un motor para su creatividad. La introspección y el aislamiento de Bécquer fueron fuentes de inspiración para sus obras más profundas, permitiéndole explorar los rincones más oscuros de la emoción humana. Su solitaria vida es, de alguna manera, reflejada en sus versos, donde el poeta se convierte en un ser aislado, pero al mismo tiempo, universal en sus emociones. El capítulo termina con una reflexión sobre la eternidad de la poesía de Bécquer. A pesar de las dificultades y la pobreza que marcaron su vida, su obra sigue viva, porque ha logrado captar las emociones más universales de la experiencia humana. Su capacidad para expresar el sufrimiento, el amor y la pérdida de manera tan profunda y conmovedora es lo que asegura que su poesía siga siendo una de las más relevantes y apreciadas en la literatura española. Capítulo 7. La figura de Leopoldo Alas Clarín. En este capítulo de Semblanzas Literarias, Armando Palacio Valdés dedica su atención a Leopoldo Alas, más conocido por su seudónimo Clarín, una de las figuras más importantes de la literatura española del siglo XIX. Clarín es reconocido por su aguda crítica social, su maestría en la narrativa y su capacidad para plasmar la complejidad humana en su obra. Este capítulo nos sumerge en la vida y el legado de un autor cuya influencia en la literatura española es todavía relevante hoy en día. El capítulo comienza destacando la formación académica y la trayectoria profesional de Leopoldo Alas. Nacido en 1852 en la ciudad de Zamora, Clarín se distinguió desde joven por su inteligencia y su dedicación a los estudios. Tras completar su formación en Derecho y Filosofía, se inclinó por la carrera literaria, una decisión que marcaría su vida para siempre. La crítica social y la sátira, características que definirían su obra más adelante, ya estaban presentes en su juventud, cuando comenzó a escribir en revistas y periódicos. Palacio Valdés reflexiona sobre el contexto histórico y social en el que Clarín desarrolló su obra. La segunda mitad del siglo XIX en España estuvo marcada por grandes tensiones sociales, políticas y económicas, lo que dio lugar a un profundo malestar en las clases más desfavorecidas. Clarín, al igual que otros autores de su tiempo, se sintió motivado por la necesidad de reflejar esas injusticias sociales en su literatura. Su crítica al sistema de clases, al autoritarismo y a las instituciones tradicionales es una de las características más destacadas de su obra. El capítulo se adentra en la obra más conocida de Clarín, La Regenta, una de las novelas más importantes del realismo español. En ella, Clarín presenta una crítica feroz a la hipocresía social, la corrupción moral y la opresión de la mujer en la sociedad española de la época. La historia de Ana Ozores, la protagonista de La Regenta, es un reflejo de la lucha interna que muchos seres humanos enfrentan cuando se ven atrapados entre sus deseos personales y las imposiciones sociales. Clarín utiliza a su protagonista para exponer la lucha entre la moralidad impuesta y la libertad individual. La crítica social es uno de los elementos más potentes en la obra de Clarín, y en este capítulo, Palacio Valdés se enfoca en cómo el autor utiliza el personaje de Ana Ozores para mostrar la opresión de las mujeres en una sociedad dominada por el machismo. La protagonista, atrapada en un matrimonio sin amor y sin libertad, es un símbolo de las mujeres que, durante siglos, fueron sometidas a la voluntad de sus maridos y a las normas de una sociedad patriarcal. Clarín no solo presenta este conflicto de manera realista, sino que también lo dota de una profundidad psicológica que hace que el sufrimiento de Ana resuene con el lector. Además, Palacio Valdés destaca el estilo narrativo de Clarín, caracterizado por un realismo minucioso y detallado. A través de sus descripciones, Clarín no solo crea una atmósfera vívida en sus novelas, sino que también emplea el análisis psicológico para profundizar en la mente de sus personajes. Su atención al detalle en los ambientes y los personajes contribuye a la sensación de autenticidad que impregna su obra. La complejidad de sus personajes, como el propio protagonista de La Regenta, permite que el lector se sienta parte de la historia, empapado en los dilemas morales y emocionales de los personajes. En cuanto a la crítica social, uno de los aspectos más subrayados en este capítulo es la forma en que Clarín denuncia la hipocresía de la sociedad de su tiempo. En La Regenta, los personajes se ven atrapados en una moral rígida que no permite la reflexión ni el cuestionamiento. Clarín, sin embargo, pone en evidencia esta contradicción al presentar personajes que, en privado, son completamente diferentes a su imagen pública. La farsa de la moralidad y la falsa devoción son temas recurrentes en la obra del autor,
que utiliza la sátira como una herramienta de denuncia. Otro aspecto fundamental de la obra de Clarín que se menciona en este capítulo es su visión de la religión. La figura del clero y la religión son objeto de una crítica mordaz en sus escritos, especialmente en La Regenta, donde el personaje del padre Fermín de Pas encarna la falsedad y la corrupción de la Iglesia. Este personaje, con sus contradicciones y doble moral, es un símbolo de la crítica de Clarín al poder de la Iglesia en la sociedad española, especialmente en lo que respecta a su influencia sobre la vida de las mujeres y las clases bajas. El capítulo también analiza la figura de Clarín como un hombre de gran sensibilidad y profundidad intelectual. A pesar de ser conocido por su crítica feroz y su sátira social, Clarín también fue un hombre introspectivo, cuyas propias luchas internas se reflejan en su obra. Su capacidad para analizar las emociones humanas, las tensiones sociales y las contradicciones de la vida cotidiana le permitió crear personajes y situaciones que siguen siendo relevantes hoy en día. La complejidad de su escritura y su capacidad para captar los matices de la psicología humana lo colocan entre los grandes maestros de la literatura española. En la última parte del capítulo, Palacio Valdés reflexiona sobre el legado de Clarín y su influencia en la literatura española contemporánea. A pesar de la polarización que genera su obra, tanto en su tiempo como en la crítica moderna, Clarín sigue siendo una figura esencial para comprender la evolución de la novela realista y la narrativa española en general. Su capacidad para abordar temas universales como la lucha por la libertad, la moralidad y la crítica a las instituciones es lo que ha permitido que su obra perdure a lo largo del tiempo. Capítulo 8. La figura de Benito Pérez Galdós. En este capítulo de Semblanzas literarias, Armando Palacio Valdés nos lleva a adentrarnos en la vida y obra de Benito Pérez Galdós, uno de los más grandes novelistas de la literatura española. Considerado el principal representante del realismo en España, Galdós dejó una huella indeleble en la narrativa española, siendo el autor de más de 30 novelas, entre las que se encuentran sus famosas episodios nacionales. En este capítulo, Palacio Valdés desentraña la figura de Galdós, destacando su vida, su estilo y su influencia en la literatura española. El capítulo comienza con un repaso sobre la vida de Benito Pérez Galdós, nacido en 1843 en Las Palmas de Gran Canaria. Desde joven, mostró una gran inclinación por la lectura y la escritura, y tras trasladarse a Madrid para estudiar Derecho, comenzó a relacionarse con el mundo literario y periodístico de la época. Fue en Madrid donde Galdós encontró su verdadera vocación literaria, publicando sus primeros relatos y novelas que le dieron notoriedad en el panorama literario español. Palacio Valdés reflexiona sobre la evolución de la obra de Galdós, que a lo largo de los años pasó de una escritura más costumbrista a una profunda reflexión sobre los problemas sociales, políticos y espirituales de su tiempo. En sus primeros escritos, Galdós mostraba una fuerte influencia del romanticismo y de la novela histórica, pero pronto se inclinó hacia una forma de narrar más realista y comprometida con los acontecimientos de su época. Galdós se convirtió en uno de los más destacados exponentes del realismo, corriente literaria que aspiraba a reflejar la realidad de manera objetiva, sin idealizaciones ni adornos innecesarios. Una de las características más notorias de la obra de Galdós es su capacidad para captar la complejidad de la vida social española de su tiempo. A lo largo de sus novelas, el autor presenta una sociedad en plena transformación, marcada por los contrastes entre las clases sociales, la tensión entre lo viejo y lo nuevo, y los profundos conflictos ideológicos. Los personajes de Galdós son representaciones de esta sociedad, individuos atrapados por las circunstancias de su entorno, pero también por sus propios deseos, pasiones y limitaciones. Galdós no solo describe los acontecimientos de su tiempo, sino que también analiza las motivaciones humanas que dan forma a esos eventos, creando una obra literaria rica en matices y complejidades. El capítulo hace especial énfasis en los episodios nacionales, la monumental obra de Galdós que abarca la historia de España desde la Guerra de Independencia hasta el siglo XIX. Esta obra, compuesta por 46 novelas, presenta una visión detallada de los acontecimientos históricos más importantes de la época, pero también profundiza en las vidas de los personajes comunes que los vivieron. En los episodios nacionales, Galdós fusiona la narración histórica con la ficción, utilizando sus personajes para explorar las emociones y los conflictos internos que marcaron los eventos de su país. Esta serie de novelas tiene una estructura que permite no solo conocer los hechos históricos, sino también entender cómo esos hechos afectaron a las personas de la época. Palacio Valdés subraya la habilidad de Galdós para crear personajes multidimensionales, a menudo complejos y contradictorios, que reflejan la realidad de la sociedad española de su tiempo.
Galdós no se limita a crear héroes o villanos, sino que presenta figuras que son, en su mayoría, reflejos de la lucha interna entre el bien y el mal, la moralidad y la corrupción. Esta complejidad psicológica de los personajes es una de las razones por las que la obra de Galdós sigue siendo tan relevante. Sus personajes no son simplemente productos de su entorno social, sino seres humanos que luchan por encontrar su propio camino en un mundo lleno de tensiones y contradicciones. Una de las obras más destacadas de Galdós, y que Palacio Valdés menciona en este capítulo, es Fortunata y Jacinta, una novela que, más allá de su gran valor histórico y social, es una profunda reflexión sobre el amor, la pasión y la clase social en la España del siglo XIX. A través de la historia de las dos mujeres, Fortunata y Jacinta, Galdós explora los límites de la moralidad y el destino humano. La novela no solo presenta una crítica social, sino también un estudio psicológico de los personajes, especialmente de las mujeres, que son las que mejor representan las restricciones y las contradicciones de la sociedad de su época. La obra de Galdós no solo se limita a la narración de historias individuales, sino que está impregnada de un compromiso con los problemas sociales y políticos que afectaban a España en su tiempo. A lo largo de sus novelas, Galdós aborda temas como la pobreza, la desigualdad, la lucha por la justicia y la necesidad de reformas políticas. Esta preocupación por los problemas sociales se convierte en un elemento clave en su obra, y la figura de Galdós se consolida como la de un autor comprometido con su tiempo, que utiliza la literatura como una herramienta de reflexión y crítica social. En este capítulo, Palacio Valdés también se ocupa del estilo literario de Galdós, que se caracteriza por una gran precisión en la descripción de los personajes y los ambientes. Galdós utiliza un lenguaje claro y directo, pero al mismo tiempo posee una gran capacidad para plasmar la profundidad psicológica de sus personajes. Su realismo es detallado, pero también profundo en su análisis de las motivaciones humanas, lo que le permite abordar temas universales con una frescura y una sinceridad que todavía resuenan hoy en día. El capítulo concluye con una reflexión sobre el legado de Benito Pérez Galdós. A pesar de haber sido eclipsado por otros autores en su tiempo, como los modernistas y los escritores de la generación del 98, Galdós sigue siendo una figura fundamental para comprender la evolución de la novela en España. Su influencia es notoria en la literatura contemporánea, y su capacidad para crear personajes que son, en su mayoría, un reflejo de los dilemas humanos universales, asegura que su obra siga siendo estudiada y apreciada por nuevas generaciones de lectores. Capítulo 9. La figura de Leopoldo Alas Clarín. En este capítulo de Semblanzas Literarias, Armando Palacio Valdés nos introduce a la figura de Leopoldo Alas, más conocido por su seudónimo Clarín, uno de los autores más destacados de la literatura española del siglo XIX. Clarín fue una figura clave en la transición del romanticismo al realismo en España, y su obra se caracteriza por un agudo análisis de la sociedad española, especialmente en lo que respecta a la situación política y social de su tiempo. En este capítulo, Palacio Valdés nos guía a través de los aspectos más importantes de su vida y su obra, así como de la huella que dejó en la literatura española. El capítulo comienza con una breve biografía de Leopoldo Alas. Nació en 1852 en la ciudad de Zamora, en una familia de clase media que le permitió recibir una sólida formación académica. Clarín estudió Derecho en la Universidad de Oviedo, pero su verdadera pasión era la literatura, lo que lo llevó a convertirse en uno de los más grandes escritores y críticos literarios de su época. Su vida estuvo marcada por su aguda crítica social y política, lo que lo convirtió en un pensador profundamente comprometido con los problemas de la sociedad española de su tiempo. En cuanto a su obra literaria, Clarín se destacó principalmente por su novela La Regenta, una de las obras más representativas del realismo en la literatura española. La Regenta es una novela compleja y profunda que aborda temas como el matrimonio, la religión, la hipocresía social y la represión sexual. La obra se desarrolla en la ciudad ficticia de Vetusta, que es un reflejo de Oviedo, y presenta a la protagonista, Ana Ozores, una mujer atrapada en un matrimonio sin amor y sometida a las estrictas normas de la sociedad de su tiempo. A través de este personaje, Clarín ofrece una crítica feroz a la moral conservadora y a las instituciones que oprimían a las mujeres en la España del siglo XIX. Palacio Valdés nos habla en este capítulo de la maestría con la que Clarín dibuja a sus personajes. Los personajes de la Regenta son complejos y multidimensionales, y cada uno de ellos representa una faceta diferente de la sociedad española de la época. La protagonista, Ana, es un personaje lleno de contradicciones, atrapada entre sus deseos personales y las expectativas sociales impuestas sobre ella. Los demás personajes,
como el religioso don Fermín de Pas y el joven veterinario don Álvaro Mesía, también están diseñados para representar diferentes aspectos de la moral y la ética de la sociedad de Vetusta, y su interacción con Ana desencadenan los conflictos que dan forma a la trama de la novela. Uno de los temas centrales de La Regenta es la lucha interna de la protagonista, quien, a pesar de su educación religiosa y su posición en la sociedad, busca liberarse de las restricciones de la vida que le ha impuesto la sociedad y el matrimonio. La novela no solo critica la opresión de las mujeres, sino que también aborda el tema de la moralidad en general. Clarín pone en evidencia las contradicciones entre lo que la sociedad enseña como correcto y lo que realmente ocurre en la vida cotidiana, un tema recurrente en la obra de muchos autores realistas. En este capítulo, Palacio Valdés destaca también la aguda crítica social de Clarín, quien no solo se limita a exponer los problemas de la sociedad, sino que profundiza en las raíces de estos problemas. La sociedad que presenta La Regenta es una sociedad marcada por la corrupción, la hipocresía y la falta de libertad individual. A través de sus personajes y sus historias, Clarín nos muestra un panorama sombrío de la España de su tiempo, y se posiciona como un autor que no teme tocar temas controvertidos y poner en duda las estructuras tradicionales de poder y moralidad. El estilo narrativo de Clarín, según el análisis de Palacio Valdés, es otra de las características que hace que su obra sea única. El autor se caracteriza por su capacidad para mezclar el análisis psicológico de los personajes con la crítica social, creando una obra que es tanto una reflexión sobre la naturaleza humana como una denuncia de los problemas sociales. Su prosa es detallada y precisa, y sabe cómo utilizar los recursos literarios para sumergir al lector en los complejos dilemas que enfrentan sus personajes. Además de su novela más famosa, La Regenta, Clarín también escribió otros textos que reflejan su visión crítica de la sociedad española. En su obra ensayística, se muestra como un hombre profundamente preocupado por el futuro de su país y por las tensiones entre las fuerzas tradicionales y las nuevas corrientes que comenzaban a surgir en la sociedad española. A través de sus artículos y ensayos, Clarín se muestra como un hombre comprometido con la modernización de España, pero también profundamente crítico con aquellos que obstaculizaban el progreso y la libertad de pensamiento. Palacio Valdés también analiza la influencia que Clarín tuvo en la literatura posterior. Su obra dejó una profunda marca en la narrativa española, y muchos escritores posteriores, incluidos los miembros de la generación del 98, se vieron influenciados por sus ideas y su estilo narrativo. Su crítica social y su enfoque en la psicología de los personajes fueron elementos que marcaron la literatura realista en España, y su legado perdura hasta nuestros días. El capítulo concluye con una reflexión sobre el papel de Leopoldo Alas Clarín en la literatura española. Clarín fue un escritor comprometido con su tiempo, que no solo creó una obra literaria rica y profunda, sino que también desafió las convenciones sociales y políticas de su época. Su legado, especialmente a través de La Regenta, sigue siendo una de las obras más estudiadas y leídas de la literatura española, y su figura continúa siendo un referente para entender las complejidades sociales y humanas de la España del siglo XIX. Capítulo 10. La figura de Benito Pérez Galdós. En este capítulo de Semblanzas Literarias, Armando Palacio Valdés nos introduce a Benito Pérez Galdós, uno de los escritores más importantes de la literatura española del siglo XIX. Galdós es conocido por su vasta obra narrativa que abarca una serie de novelas que exploran la vida social, política y humana de su tiempo. Es considerado uno de los grandes exponentes del realismo español y un precursor de la modernidad literaria. En este capítulo, Palacio Valdés nos guía a través de los aspectos más importantes de la vida de Galdós y de la huella profunda que dejó en la literatura española. El capítulo comienza con una breve biografía de Benito Pérez Galdós. Nacido en Las Palmas de Gran Canaria en 1843, Galdós se trasladó a Madrid para estudiar Derecho en la Universidad Central, aunque pronto se dedicó por completo a la literatura. A lo largo de su vida, Galdós estuvo profundamente vinculado con los problemas sociales y políticos de España, y su obra refleja una visión crítica de las tensiones de la sociedad española del siglo XIX, especialmente a medida que España atravesaba un periodo de profundos cambios políticos y sociales. Palacio Valdés destaca en este capítulo la importancia de la obra de Galdós en el contexto histórico de su tiempo. El autor fue testigo de grandes transformaciones en España, como la Revolución de 1868 y la Restauración borbónica, lo que le permitió desarrollar una mirada crítica sobre los procesos históricos y las consecuencias sociales de estos cambios. A través de sus novelas, Galdós buscaba no solo retratar la realidad, sino también contribuir a la reflexión y el debate sobre la dirección que debía tomar su país.
Uno de los aspectos más importantes de la obra de Galdós es su capacidad para plasmar las tensiones sociales y políticas en sus relatos. Palacio Valdés señala que Galdós era un escritor comprometido con su tiempo, que observaba y analizaba la realidad de la España de su época. La obra de Galdós no solo presenta una visión realista de la sociedad, sino que también aborda de manera crítica las diferencias de clase, los conflictos entre tradición y modernidad, y las tensiones políticas que caracterizaron la España del siglo XIX. Una de las novelas más representativas de Galdós es Fortunata y Jacinta, una obra que se considera un hito en la narrativa española. La novela se desarrolla en Madrid y narra la vida de dos mujeres, Fortunata y Jacinta, que representan dos tipos diferentes de mujeres en la sociedad española de la época. Fortunata es una joven de origen humilde, mientras que Jacinta proviene de una familia aristocrática. A través de la historia de estas dos mujeres, Galdós aborda temas como la desigualdad social, el destino, el amor, la clase y la lucha por la autonomía en un mundo que, en gran parte, parece destinado a las mujeres a seguir ciertos caminos preestablecidos. El autor de Semblanzas literarias resalta la maestría de Galdós para presentar a sus personajes con una gran profundidad psicológica. Sus personajes no son simples figuras planas. Por el contrario, Galdós se esfuerza por mostrar las complejidades y contradicciones de la naturaleza humana. La relación entre Fortunata y Jacinta, así como la influencia de los hombres en sus vidas, se desarrolla de manera compleja, mostrando las dificultades y limitaciones de las mujeres en una sociedad patriarcal y conservadora. Otro aspecto destacado en la obra de Galdós, según Palacio Valdés, es su habilidad para utilizar la narrativa como una forma de crítica social. En sus novelas, Galdós no solo describe la vida de sus personajes, sino que también los utiliza como vehículos para explorar los problemas y tensiones de la sociedad española. A través de sus relatos, Galdós pone en evidencia las injusticias sociales, la hipocresía de las instituciones y la falta de libertad para los individuos que, a pesar de su inteligencia y capacidad, se ven atrapados en las estructuras rígidas de la sociedad. Además de Fortunata y Jacinta, Galdós escribió muchas otras obras que han dejado una huella duradera en la literatura española. Su serie de novelas Episodios Nacionales, que abarca la historia de España desde la Guerra de la Independencia hasta la Restauración, es otra de sus grandes contribuciones a la narrativa histórica. A través de esta serie, Galdós ofreció una visión detallada y matizada de los eventos históricos, mostrando tanto las luchas internas como las externas de los personajes involucrados. A lo largo de su carrera, Galdós también incursionó en el teatro, pero fue en la novela donde alcanzó su mayor reconocimiento. Palacio Valdés destaca que, aunque Galdós fue un escritor que abordó muchos géneros literarios, su verdadera grandeza reside en su capacidad para entender y describir la vida humana con una profundidad y una objetividad que lo colocan en un lugar destacado dentro del panorama literario. El capítulo termina con una reflexión sobre el legado de Benito Pérez Galdós en la literatura española. Su obra sigue siendo una fuente de estudio y de reflexión sobre los problemas sociales, políticos y humanos, y su capacidad para analizar la realidad de su país sigue siendo relevante en la actualidad. Galdós no solo fue un escritor prolífico, sino un autor profundamente comprometido con su tiempo y con la necesidad de promover el cambio y la reflexión crítica en la sociedad española. Capítulo 11. La figura de José Martínez Ruiz, Azorín. En este capítulo de Semblanzas literarias, Armando Palacio Valdés nos presenta a José Martínez Ruiz, conocido por su seudónimo Azorín, uno de los más influyentes escritores de la generación del 98 en España. Azorín es un autor que se caracteriza por su profunda reflexión sobre la identidad de España y su visión introspectiva de la realidad. A través de su obra, Azorín se aleja de las grandes narrativas sociales para enfocarse en la descripción minuciosa del paisaje, el carácter humano y las inquietudes existenciales de la España de su tiempo. En este capítulo, Palacio Valdés analiza la vida y obra de Azorín, y nos ofrece un acercamiento a la relevancia literaria de este escritor que dejó una huella duradera en la literatura española. El capítulo comienza con una breve biografía de José Martínez Ruiz. Nació en 1873 en la ciudad de Monóvar, Alicante, y desde joven mostró un interés por las letras y la filosofía. Se trasladó a Madrid para estudiar, y allí fue donde comenzó su relación con los círculos literarios que conformaban la llamada generación del 98. Azorín, al igual que otros autores de la generación, fue testigo de la crisis política, económica y social que atravesaba España, especialmente a raíz de la pérdida de las últimas colonias en 1898. Sin embargo, a diferencia de otros miembros de la generación, Azorín se centró en una introspección literaria más profunda,
explorando las preocupaciones personales, filosóficas y estéticas que definieron su escritura. Palacio Valdés resalta la importancia de Azorín dentro del panorama literario de la época. Azorín fue uno de los autores que, a través de su estilo narrativo peculiar, logró captar la esencia de los problemas existenciales y la condición humana en una España que se encontraba en una fase de desconcierto y reflexión. A través de su prosa, Azorín expresa la angustia y la búsqueda de sentido en un contexto histórico en el que España se veía a sí misma en una especie de declive. Una de las características que distingue a Azorín como escritor es su estilo preciso y meditativo. Su prosa es sobria, pero a la vez evocadora. La descripción de los paisajes, las escenas cotidianas y las reflexiones interiores se convierten en elementos clave de sus relatos. En lugar de centrarse en tramas complejas o en conflictos sociales evidentes, Azorín prefiere sumergirse en la subjetividad de sus personajes y en la representación de la realidad tal como la perciben. Esto lo convierte en un escritor que observa más que narra, en un autor que busca la belleza en los detalles más pequeños y que intenta captar lo que hay de eterno y profundo en las experiencias cotidianas. El análisis de Palacio Valdés profundiza en la obra más representativa de Azorín, La voluntad, una de sus primeras novelas que define su estilo literario. En esta obra, Azorín presenta a un joven que se enfrenta a los dilemas de la vida, a la lucha interna entre el deseo de seguir un camino preestablecido y la necesidad de encontrar su propio destino. La novela está impregnada por la reflexión filosófica, y Azorín se sumerge en los pensamientos y preocupaciones del protagonista, más que en las acciones externas. Azorín es también conocido por su producción ensayística, en la que aborda temas como la literatura, la historia y la política. A través de sus ensayos, el escritor reflexionó sobre la decadencia de España y la necesidad de un renacer cultural. Su mirada a la España rural y su fascinación por los paisajes de su tierra natal también son temas recurrentes en su obra. Palacio Valdés nos recuerda que Azorín tiene una especial relación con el paisaje como símbolo de la idiosincrasia española. Los escenarios que describe Azorín no son solo lugares físicos, sino también lugares del alma, que reflejan el estado anímico y filosófico de sus personajes. El capítulo continúa analizando otros trabajos importantes de Azorín, como su serie de artículos y crónicas sobre la España que él observaba. Azorín realiza una crítica muy sutil de los problemas que afectan al país, pero lo hace desde una perspectiva que no es meramente política, sino existencial. Él no busca culpables, sino que observa y refleja lo que ve, lo que siente, lo que la vida y la historia le dictan. Esta forma de ver y escribir hace que Azorín sea considerado uno de los grandes cronistas de su tiempo, y su obra se convierte en una suerte de testimonio literario de una España fragmentada y en búsqueda de sentido. A lo largo del capítulo, Palacio Valdés también resalta la influencia de Azorín en los autores posteriores. Su estilo sobrio y su enfoque introspectivo fueron un modelo para muchos escritores que vinieron después de él, especialmente aquellos que intentaron explorar la subjetividad humana y la percepción del tiempo y el espacio. Azorín logró abrir nuevas puertas para la narrativa española, y su visión particular de la realidad tuvo un impacto significativo en la evolución de la literatura del siglo XX. El capítulo concluye con una reflexión sobre el legado de Azorín. Si bien su estilo y su enfoque literario no fueron siempre fáciles de comprender, su obra sigue siendo un pilar esencial para comprender la literatura española del siglo XIX y principios del XX. Azorín no solo fue un gran escritor, sino también un filósofo, un observador agudo de la realidad y un testigo comprometido con la evolución de su país. Su obra sigue siendo relevante hoy en día, y su mirada introspectiva y detallada sobre la vida humana sigue resonando en los lectores contemporáneos. Capítulo 12. La figura de Ramón María del Valle-Inclán. En este capítulo de Semblanzas literarias, Armando Palacio Valdés se adentra en la figura de Ramón María del Valle-Inclán, uno de los más grandes exponentes del modernismo y del teatro español. Valle-Inclán no solo destacó por su singular estilo literario, sino también por su habilidad para transformar el paisaje social y político de su época a través de una prosa vibrante y una dramaturgia innovadora. Este capítulo explora la complejidad de su vida y su obra, así como su lugar fundamental dentro de la literatura española. El capítulo comienza con una breve biografía de Valle-Inclán. Nació en 1866 en Villanueva de Arosa, Galicia, y fue una de las figuras más excéntricas y desafiantes de su tiempo. A lo largo de su vida, Valle-Inclán desarrolló una estética literaria muy particular, que se aleja de las convenciones establecidas y que reflejaba tanto su carácter como su visión del mundo. Su relación con el teatro fue especialmente significativa,
ya que revolucionó el panorama teatral español al proponer un nuevo tipo de drama que combinaba el simbolismo, el modernismo y el esperpento, una técnica literaria que se convirtió en uno de sus principales legados. Palacio Valdés resalta que Valle-Inclán fue un autor profundamente marcado por la historia y los conflictos políticos de su tiempo. Vivió en una España sumida en la crisis, después de la pérdida de las últimas colonias y de los convulsos procesos de la Restauración y la dictadura de Primo de Rivera. Valle-Inclán, como otros miembros de su generación, fue testigo de una España en plena transformación, y su obra refleja ese panorama turbulento, al mismo tiempo que ofrece una crítica feroz a la corrupción, la injusticia social y la decadencia de las estructuras tradicionales. Una de las obras más representativas de Valle-Inclán es Luces de Bohemia, una de las piezas clave del esperpento. En esta obra, Valle-Inclán retrata la figura de Max Estrella, un poeta ciego y desencantado que recorre Madrid en busca de la verdad en una sociedad llena de hipocresía y degradación. La obra utiliza un lenguaje grotesco y surrealista para mostrar la realidad de una España corrompida y alienada, en la que los valores tradicionales han sido sustituidos por el caos y la miseria. Luces de Bohemia es considerada una de las obras más innovadoras del teatro español, y en ella Valle-Inclán demuestra su capacidad para mezclar lo trágico y lo cómico, lo serio y lo absurdo. El capítulo también profundiza en el concepto del esperpento, la técnica literaria creada por Valle-Inclán para representar una visión deformada y exagerada de la realidad. El esperpento no es solo una forma de crítica, sino una forma de entender el mundo desde una óptica distinta, en la que los valores de la sociedad son invertidos y presentados como una caricatura grotesca. Esta técnica se convierte en el núcleo de muchas de sus obras teatrales, pero también se extiende a sus novelas, en las que el autor presenta una visión de la realidad en la que lo absurdo y lo tragicómico se mezclan constantemente. En este sentido, Palacio Valdés subraya la importancia del teatro de Valle-Inclán como una reflexión profunda sobre la condición humana y los males de la sociedad. A través de su estilo vanguardista, Valle-Inclán no solo rompió con las convenciones teatrales de su época, sino que también propuso una nueva forma de ver el mundo, una en la que la realidad no se presenta de manera idealizada, sino a través de una lente que distorsiona y exagera los defectos y contradicciones de la humanidad. El capítulo continúa analizando otras obras importantes de Valle-Inclán, como Divinas Palabras y Tirano Banderas. En Divinas Palabras, el autor presenta una reflexión sobre la naturaleza de la religión, la tradición y la cultura popular en Galicia, mientras que en Tirano Banderas critica la dictadura y el autoritarismo en el contexto latinoamericano. Ambas obras demuestran la versatilidad de Valle-Inclán como escritor, capaz de abordar temas sociales y políticos desde perspectivas muy diferentes pero igualmente incisivas. Palacio Valdés también señala que Valle-Inclán fue un escritor de gran destreza en la construcción de personajes complejos y multidimensionales. En sus obras, los personajes son seres atormentados por sus deseos, pasiones y frustraciones, y a menudo son retratados en situaciones extremas que ponen a prueba su moralidad y su humanidad. Esta profundidad psicológica hace que las obras de Valle-Inclán sean no solo una crítica social, sino también una exploración de la naturaleza humana en su forma más cruda y descarnada. A lo largo del capítulo, se destaca el impacto de Valle-Inclán en la literatura y el teatro contemporáneo. Su influencia se extiende más allá de su tiempo, ya que su visión del mundo y su técnica literaria influyeron en numerosos autores y dramaturgos posteriores. Su obra sigue siendo estudiada y representada en los escenarios teatrales de todo el mundo, y su capacidad para mezclar lo grotesco con lo sublime sigue siendo una característica distintiva de su estilo. El capítulo concluye con una reflexión sobre el legado de Valle-Inclán. A pesar de las dificultades y los altibajos de su vida, Valle-Inclán dejó una huella indeleble en la literatura española, y su trabajo sigue siendo una referencia indispensable para entender las transformaciones de la España moderna. Su visión única de la realidad y su capacidad para crear una literatura que desafía las convenciones lo convierten en uno de los más grandes innovadores de la historia literaria de España. Capítulo 13. La figura de Juan Ramón Jiménez. En este capítulo de Semblanzas Literarias, Armando Palacio Valdés nos ofrece una profunda reflexión sobre la figura de Juan Ramón Jiménez, uno de los poetas más importantes de la literatura española del siglo XX. Conocido principalmente por su obra lírica y su capacidad para explorar las emociones más profundas a través de la poesía, Juan Ramón Jiménez dejó un legado literario que va más allá de las fronteras del modernismo y la vanguardia. En este capítulo, Palacio Valdés analiza su vida, su obra y su lugar dentro de la literatura española, destacando su singular estilo poético y su influencia perdurable.
El capítulo comienza con una biografía introductoria de Juan Ramón Jiménez. Nacido en Moguer, Huelva, en 1881, Jiménez comenzó su carrera literaria en un contexto muy particular. Desde joven, estuvo rodeado de una atmósfera cultural que favorecía la reflexión poética, y su obra se vio influenciada por movimientos literarios como el modernismo y el simbolismo, aunque su estilo único le permitió evolucionar de manera independiente. A lo largo de su vida, Juan Ramón Jiménez fue testigo de los profundos cambios políticos, sociales y culturales que marcaron la historia de España en el siglo XX, pero, a pesar de ello, su poesía se mantuvo profundamente introspectiva y orientada hacia el mundo interior. Palacio Valdés destaca que la obra de Juan Ramón Jiménez está marcada por una constante búsqueda de la belleza y la perfección. Esta aspiración por lo sublime se refleja en sus poemas, en los que el autor busca una conexión directa con la naturaleza, el alma humana y la trascendencia. Uno de los rasgos más distintivos de la poesía de Jiménez es su capacidad para capturar la fugacidad de la vida y las emociones, tratando de inmortalizar momentos efímeros a través de un lenguaje delicado y profundo. La poesía de Juan Ramón, por tanto, se convierte en un vehículo para expresar lo inefable, para dar forma a lo que escapa a las palabras. Una de las obras más emblemáticas de Juan Ramón Jiménez es Platero y yo, un libro considerado como su obra maestra. Esta obra, que combina prosa y poesía, narra la vida de un pequeño burro llamado Platero, a través de los ojos de un narrador que, con gran sensibilidad, describe las bellezas y tristezas del mundo que lo rodea. A través de sus relatos, Jiménez no solo ofrece una visión nostálgica de su infancia en Moguer, sino que también reflexiona sobre la relación del ser humano con la naturaleza y el paso del tiempo. Palacio Valdés resalta que Platero y yo no es solo una historia tierna sobre un animal, sino una obra cargada de simbolismo, que refleja el anhelo de pureza y belleza en un mundo que parece estar alejado de estos ideales. Además de Platero y yo, Palacio Valdés menciona otras obras importantes de Juan Ramón Jiménez, como Diario de un poeta recién casado y La soledad sonante. Estas obras, que abarcan diferentes momentos de la vida de Jiménez, muestran su evolución como poeta y su constante experimentación con el lenguaje y la forma. Diario de un poeta recién casado es una obra en la que Jiménez refleja su visión del amor y la creación artística, mientras que La soledad sonante es una de sus obras más personales, en la que explora su sentido de la soledad y su relación con el mundo exterior. El capítulo también profundiza en los aspectos estilísticos que caracterizan la obra de Jiménez. Su poesía se distingue por un lenguaje preciso, casi musical, que busca expresar las emociones de manera directa y sincera. Palacio Valdés señala que, en muchos aspectos, la poesía de Jiménez tiene una aspiración de claridad absoluta, una búsqueda de la perfección formal que solo puede ser alcanzada a través del trabajo constante y la reflexión profunda. Esta búsqueda de la perfección no solo se manifiesta en el lenguaje, sino también en la estructura misma de sus obras, que a menudo adoptan una forma casi musical, con ritmos y cadencias que buscan transmitir una emoción pura e inmaculada. Juan Ramón Jiménez también es conocido por su espiritualidad, un tema recurrente en su obra. Palacio Valdés destaca que, a lo largo de su vida, Jiménez desarrolló una profunda conexión con lo divino, lo que se refleja en sus escritos. Sus versos a menudo aluden a la trascendencia, a la búsqueda de la verdad y la perfección en un mundo que, para el poeta, está marcado por la incertidumbre y la imperfección. Esta relación con lo espiritual, según Palacio Valdés, es lo que otorga una calidad única a la poesía de Jiménez, ya que su obra se convierte en un puente entre el mundo tangible y lo intangible, entre la materia y el espíritu. En cuanto a la influencia de Juan Ramón Jiménez en la literatura española, Palacio Valdés subraya que su obra fue esencial para la evolución de la poesía moderna. Su estilo depurado y su enfoque en la subjetividad y la emoción marcaron una ruptura con las formas tradicionales de la poesía española, y su influencia se extendió a muchos poetas contemporáneos y posteriores. Juan Ramón Jiménez, además de ser un poeta admirado en España, alcanzó gran prestigio internacional, y su obra fue reconocida con el Premio Nobel de Literatura en 1956. El capítulo concluye con una reflexión sobre el legado de Juan Ramón Jiménez. Su obra, cargada de belleza, simbolismo y profundidad filosófica, sigue siendo una referencia para los poetas contemporáneos. A través de su poesía, Jiménez logró capturar la esencia de la existencia humana, los sentimientos más universales y las inquietudes existenciales que siguen siendo relevantes hoy en día. Su búsqueda incansable por la perfección, por la pureza en el lenguaje y por la conexión con lo trascendente hace que su obra siga siendo un faro para la poesía moderna. Capítulo 14.
La figura de Leopoldo Alas Clarín. En este capítulo de Semblanzas Literarias, Armando Palacio Valdés se sumerge en el estudio de Leopoldo Alas, conocido por su seudónimo Clarín, uno de los grandes escritores de la literatura española del siglo XIX. En este análisis, se profundiza en su vida, obra, y la influencia que tuvo en la narrativa española, particularmente en el desarrollo de la novela realista. La figura de Clarín es central en la literatura española moderna, y su obra sigue siendo relevante para comprender las tensiones sociales y culturales de su tiempo. El capítulo comienza con una breve biografía de Leopoldo Alas, nacido en 1852 en Zamora, España. Hijo de una familia intelectual, Clarín creció en un ambiente de gran influencia cultural y educativa, lo que le permitió formarse como un intelectual y escritor de primer orden. Tras completar sus estudios en Derecho, Clarín inició una carrera como periodista y escritor. A lo largo de su vida, estuvo estrechamente vinculado con el campo literario y político, lo que le permitió tener una visión crítica y analítica de la realidad española de su tiempo. Su aguda observación de la sociedad le permitió crear una obra literaria profundamente crítica, tanto hacia la sociedad de su época como hacia las estructuras de poder. Palacio Valdés destaca que la obra de Clarín está impregnada de un fuerte sentido crítico hacia las costumbres y las injusticias sociales, un rasgo que lo sitúa en el contexto del realismo y el naturalismo. La influencia de la literatura francesa es evidente en su obra, especialmente en la de escritores como Flaubert y Zola, cuyos principios literarios se reflejan en la obra de Clarín. Sin embargo, a diferencia de algunos de sus contemporáneos, Clarín no se limitó a hacer una mera observación de la realidad, también buscó desentrañar las causas de los problemas sociales y políticos de su tiempo. La obra más conocida de Leopoldo Alas Clarín es La Regenta, una novela considerada como uno de los máximos exponentes de la narrativa española del siglo XIX. En La Regenta, Clarín presenta una dura crítica a la sociedad de Vetusta, una ciudad ficticia que refleja las contradicciones y los vicios de la sociedad española de la época. La protagonista de la novela, Ana Ozores, es una mujer atrapada en una sociedad puritana y dominada por normas rígidas que limitan su libertad y su desarrollo personal. A través de su vida, Clarín aborda temas como la hipocresía religiosa, la opresión social, y la lucha interna entre el deseo personal y las expectativas sociales. En su análisis de La Regenta, Palacio Valdés destaca la complejidad de los personajes y la riqueza psicológica de la novela. Los personajes de Clarín son profundamente humanos, con pasiones, miedos y contradicciones que los hacen cercanos y verosímiles. El autor no solo se limita a criticar la sociedad en su conjunto, sino que también se adentra en los aspectos más profundos de la psicología humana, explorando cómo los individuos son capaces de caer en las trampas de la moral social y religiosa. El capítulo también aborda el estilo literario de Clarín, que se caracteriza por una prosa precisa y detallada, que refleja su obsesión por la observación minuciosa de la realidad. Palacio Valdés señala que la habilidad de Clarín para describir escenas y situaciones con gran claridad permite que los lectores se adentren en un mundo literario rico en matices y contrastes. Este estilo detallado y a menudo irónico hace que La Regenta y el resto de su obra continúen siendo relevantes para los lectores contemporáneos, ya que su crítica social y su análisis de la naturaleza humana siguen siendo aplicables a la realidad actual. Otro aspecto que Palacio Valdés resalta es la capacidad de Clarín para crear una atmósfera opresiva y claustrofóbica en sus novelas. En La Regenta, el ambiente de Vetusta se convierte en un personaje más, al que los habitantes están sometidos, una ciudad que parece no darles ningún escape a sus deseos o inquietudes. Esta atmósfera refleja las tensiones sociales y las limitaciones que los individuos enfrentan en su lucha por encontrar su propia identidad y libertad. Además de La Regenta, Clarín escribió otros relatos y ensayos que también muestran su dominio de la crítica social y literaria. Obras como Su único hijo y Los tipos del teatro son ejemplos de su habilidad para mezclar la narración con la reflexión crítica. A través de estos trabajos, Clarín mostró una profunda preocupación por los problemas sociales y políticos de su tiempo, y a menudo se mostró como un firme defensor de los derechos humanos y la justicia. Palacio Valdés también menciona que, aunque Clarín fue uno de los grandes defensores del realismo, su obra no se limita a la descripción fría y objetiva de la realidad. En muchos de sus relatos, se puede encontrar una gran dosis de ironía y sátira, elementos que le permiten hacer una crítica más aguda a las instituciones sociales y religiosas de su época. Esta crítica, aunque implacable, no carece de una profunda comprensión de la naturaleza humana, lo que permite a Clarín ofrecer una visión compleja de la sociedad española. En cuanto a la influencia de Clarín,
Palacio Valdés sostiene que, a pesar de su estilo crítico y a veces pesimista, el escritor asturiano dejó un legado importante en la literatura española. La Regenta, en particular, se considera una de las obras más importantes de la literatura española, y su influencia se extiende a numerosos escritores posteriores que, como él, buscaron hacer de la novela una herramienta de crítica social y reflexión sobre la naturaleza humana. El capítulo concluye con una reflexión sobre el lugar de Clarín en la literatura española y mundial. Su obra sigue siendo un referente para aquellos interesados en comprender las tensiones sociales y psicológicas de su tiempo, y su estilo único lo ha convertido en uno de los grandes maestros de la narrativa española. Capítulo 15. La figura de Benito Pérez Galdós. En este capítulo de Semblanzas literarias, Armando Palacio Valdés se adentra en la figura de Benito Pérez Galdós, otro de los grandes pilares de la literatura española del siglo XIX. Galdós, uno de los escritores más prolíficos y admirados de su tiempo, tiene una obra monumental que sigue siendo de gran relevancia para entender la historia, la sociedad y la literatura de España. El capítulo comienza con un repaso biográfico de Benito Pérez Galdós, nacido en Las Palmas de Gran Canaria en 1843. Desde joven, Galdós mostró un notable interés por la literatura y el teatro, pero fue la novela el género en el que realmente brilló. Tras mudarse a Madrid para continuar sus estudios, Galdós se vio inmerso en el panorama literario y político de la época, lo que tuvo una influencia directa en su obra. Palacio Valdés destaca que uno de los aspectos más relevantes de Galdós fue su profundo compromiso con la realidad social y política de su tiempo. Su obra está impregnada de un realismo que no solo se limita a la descripción minuciosa de los aspectos materiales de la vida, sino que también busca comprender y criticar las estructuras sociales y políticas que configuran la vida de los individuos. Uno de los elementos que diferencia a Galdós de otros escritores realistas de su época es su capacidad para mezclar el análisis social con una profunda exploración de la psicología humana. En sus novelas, los personajes no son meros vehículos para transmitir una crítica social, sino que son seres humanos complejos, con pensamientos, emociones y contradicciones que los hacen cercanos y auténticos. Galdós logra dotar a sus personajes de una humanidad que permite que el lector se identifique con ellos, independientemente de su clase social o contexto. Palacio Valdés resalta que Galdós es conocido por su habilidad para crear tipos o personajes representativos de la sociedad española, a menudo retratados en situaciones límite o dramáticas que evidencian las tensiones sociales y políticas de la época. Sus personajes, a pesar de estar inmersos en un contexto social complejo, tienen una vida interior rica y una profundidad psicológica que los hace inolvidables. Entre los personajes más conocidos de Galdós se encuentran el Cid de Fortunata y Jacinta o el protagonista de Marianela, quienes no solo representan a su época, sino que también encarnan las luchas internas del ser humano. Una de las obras más destacadas de Galdós es Fortunata y Jacinta, una novela que ilustra perfectamente los conflictos sociales y las tensiones de clase en la España del siglo XIX. En ella, Galdós presenta un triángulo amoroso entre los personajes de Juanito Santa Cruz, un joven de buena familia, y las dos mujeres que lo aman, Fortunata, una joven de clase baja, y Jacinta, una mujer de la alta sociedad. La novela explora las diferencias sociales, las pasiones humanas y las tragedias que se derivan de esas desigualdades, al mismo tiempo que se adentra en la psicología de los personajes con una profundidad admirable. El autor también se refiere a Marianela, una obra en la que Galdós retrata a una joven huérfana y fea que vive en la pobreza, pero que a través del amor, se ve elevada a un plano más trascendental. Este relato de amor y sacrificio refleja las inquietudes existenciales del autor, que se pregunta sobre la naturaleza de la belleza, el amor y la justicia social. A través de Marianela, Galdós nos ofrece una reflexión sobre la vida y la muerte, el dolor y la redención. Además de sus novelas, Galdós también incursionó en el teatro, creando una serie de obras dramáticas que exploraban las mismas preocupaciones sociales y políticas que dominaban su narrativa. Las piezas teatrales de Galdós, como El abuelo o la de San Quintín, son ejemplos de su capacidad para abordar los conflictos sociales a través del diálogo y el conflicto interpersonal, creando un teatro que no solo es entretenido, sino que también invita a la reflexión sobre la sociedad. Un aspecto crucial que Palacio Valdés menciona es la relación de Galdós con la política. El autor vivió en un momento de gran agitación política en España, marcado por la alternancia de monarquías, repúblicas y guerras civiles. Este contexto político se reflejó de manera explícita en su obra, en la que se puede identificar una crítica constante a la corrupción, la injusticia social y el atraso de la sociedad española.
Galdós fue un defensor del progreso y las reformas, y a través de su obra, abogó por una sociedad más justa y equitativa. En el capítulo, Palacio Valdés también analiza la prosa de Galdós, destacando su estilo sencillo, claro y directo. Aunque su narrativa es de gran extensión y contiene muchos personajes, Galdós logra mantener un ritmo fluido y accesible, lo que permite que el lector se sienta involucrado en las historias que cuenta. Esta prosa directa no significa una falta de profundidad. Por el contrario, Galdós emplea una sencillez que hace que sus obras sean más cercanas, sin perder la capacidad de transmitir las grandes preocupaciones filosóficas y sociales de su tiempo. Finalmente, el capítulo resalta la influencia de Galdós en la literatura posterior, señalando que su estilo y su enfoque realista dejaron una huella perdurable en la narrativa española del siglo XX. Grandes escritores como Pío Baroja y Ramón María del Valle-Inclán reconocieron la importancia de Galdós, y su influencia sigue siendo palpable en la literatura española contemporánea. Capítulo 16. La figura de Leopoldo Alas Clarín. En este capítulo de Semblanzas literarias, Armando Palacio Valdés dedica su atención a una de las figuras más influyentes de la literatura española del siglo XIX, Leopoldo Alas, conocido por su seudónimo Clarín. Este escritor, periodista y crítico literario dejó una huella profunda en la narrativa española, especialmente con su obra más emblemática, La Regenta, una novela que sigue siendo considerada una de las grandes cumbres de la literatura española. Palacio Valdés comienza con una descripción de la vida de Leopoldo Alas, nacido en 1852 en Oviedo. A lo largo de su vida, Clarín desarrolló una carrera en el ámbito del periodismo y la crítica literaria, aunque sería como narrador donde alcanzaría su verdadera fama. Fue un autor que, al igual que otros escritores de su época, estuvo profundamente influenciado por los movimientos literarios de su tiempo, como el realismo y el naturalismo, pero también por una fuerte visión crítica de la sociedad que lo rodeaba. El capítulo subraya el impacto de La Regenta en la literatura española. Publicada en 1884, esta novela es una de las más complejas y detalladas de la literatura realista española. El relato se sitúa en la ciudad ficticia de Vetusta, que es, en muchos aspectos, un reflejo de la ciudad natal de Clarín, Oviedo. En La Regenta, Clarín presenta una crítica mordaz a la sociedad provinciana, que se caracteriza por la hipocresía, el conformismo y la moral estricta. La historia sigue a Ana Ozores, una joven casada con un hombre mucho mayor que ella, que se ve atrapada en una rutina monótona y se encuentra a merced de las pasiones y los juicios morales de los habitantes de Vetusta. La obra se caracteriza por su exploración psicológica de los personajes. Clarín crea figuras complejas y multidimensionales, que no son meros vehículos para una crítica social, sino seres humanos profundos, con deseos, miedos y contradicciones. Ana, la protagonista, es una figura trágica, atrapada en un mundo que la reprime y la limita, pero también luchando por encontrar una salida a su sufrimiento interior. Palacio Valdés señala que uno de los logros más notables de Clarín es su capacidad para crear una atmósfera de tensión y angustia psicológica, que se mantiene a lo largo de toda la novela. Además de su crítica social, La Regenta también presenta un análisis profundo de la religiosidad y la moralidad de la época. La figura del confesor, el padre Fermín de Pas, es un personaje clave en la novela, pues representa la autoridad eclesiástica que ejerce un control absoluto sobre los individuos. A través de este personaje, Clarín pone en evidencia las contradicciones y los abusos del clero, cuya influencia sobre la sociedad provincial es determinante. Palacio Valdés resalta que Clarín no solo logra capturar la psicología de sus personajes, sino que también crea un sentido de lugar tan vívido que Vetusta se convierte en un personaje más dentro de la obra. La ciudad, con sus calles estrechas y sus iglesias omnipresentes, está impregnada de una atmósfera opresiva que refleja la lucha interna de los personajes. A través de su detallada descripción de Vetusta, Clarín no solo ilustra el contexto social de la época, sino que también crea un espacio simbólico en el que se desarrollan las tensiones y los conflictos de la trama. El estilo narrativo de Clarín también es objeto de admiración por parte de Palacio Valdés. A pesar de que su prosa puede ser densa y detallada, nunca pierde el ritmo ni la tensión narrativa. Clarín sabe cómo crear momentos de gran intensidad dramática, al mismo tiempo que utiliza una estructura narrativa compleja, alternando entre diferentes puntos de vista y desarrollando una red de relaciones entre los personajes. Esta complejidad estilística es una de las razones por las que La Regenta ha sido considerada una obra maestra de la literatura española. A lo largo del capítulo,
Palacio Valdés también reflexiona sobre la vida personal y las inquietudes ideológicas de Clarín. El autor fue un hombre de ideas progresistas y liberales, y su obra refleja un fuerte compromiso con la justicia social y el cuestionamiento de las instituciones tradicionales. Clarín se mostró crítico con la monarquía, el clero y la aristocracia, y su obra está impregnada de una constante reflexión sobre la moralidad, el poder y la libertad individual. Sin embargo, Palacio Valdés también señala que, a pesar de su visión crítica de la sociedad, Clarín no es un escritor completamente pesimista. Su obra tiene un tono de denuncia, pero también una profunda comprensión de la complejidad humana. Sus personajes, aunque atrapados en un mundo que los limita, también poseen una gran capacidad para el sufrimiento, la resistencia y la redención. En sus novelas, Clarín logra transmitir una visión profunda y realista de la vida humana, en toda su belleza y dolor. El capítulo concluye con una reflexión sobre el legado literario de Leopoldo Alas. Aunque su obra fue en su momento objeto de controversia y críticas, con el tiempo se ha consolidado como una de las más importantes de la literatura española. Su influencia sobre autores posteriores, como Miguel de Unamuno y Ramón María del Valle-Inclán, es indiscutible, y La Regenta sigue siendo estudiada y leída en la actualidad como una de las grandes novelas de la tradición literaria española. Capítulo 17. La figura de José Martínez Ruiz Azorín. En este capítulo de Semblanzas literarias, Armando Palacio Valdés se adentra en la vida y obra de uno de los escritores más representativos de la generación del 98, José Martínez Ruiz, más conocido por su seudónimo Azorín. Este autor es esencial en la literatura española de finales del siglo XIX y principios del XX, y es considerado uno de los pilares de la novela moderna en España. Palacio Valdés inicia este análisis contextualizando a Azorín dentro de la generación a la que pertenece. Los miembros de la generación del 98, como Miguel de Unamuno, Pío Baroja y Ramiro de Maeztu, fueron autores profundamente preocupados por la situación de España en un momento de crisis nacional, marcada por la pérdida de las últimas colonias del Imperio español y la inestabilidad política y social que se vivía en el país. A través de sus obras, estos escritores intentaron abordar la identidad de España y reflexionar sobre su futuro. En este contexto, Azorín se presenta como un autor introspectivo, preocupado por los valores tradicionales y el alma de su nación. El capítulo subraya la importancia de la obra de Azorín en la renovación literaria que se dio en España durante la transición entre el siglo XIX y XX. A pesar de que sus textos se inscriben en el movimiento del modernismo y el postmodernismo, su estilo es eminentemente clásico y de gran austeridad. Se caracteriza por la simplicidad de su prosa, que no se distrae en adornos ni en excesos descriptivos, sino que busca transmitir la esencia de las cosas. Su estilo literario es cercano a la reflexión filosófica y, en muchos momentos, poético. Uno de los aspectos más destacables de la obra de Azorín es su obsesión por el tiempo y la memoria. Palacio Valdés pone de relieve cómo el escritor construye una obra en la que la reflexión sobre el paso del tiempo, la percepción y la conciencia humana son temas recurrentes. En su obra más conocida, La voluntad, Azorín desarrolla una suerte de diario personal en el que describe las vicisitudes de la vida cotidiana de su protagonista, quien es, en muchos aspectos, un reflejo del propio Azorín. Esta novela, que refleja la búsqueda de sentido en un mundo que parece escapar de las manos del individuo, es considerada una de las primeras novelas modernas de la literatura española, al abandonar la trama convencional y centrarse más en la introspección y en las sensaciones que experimenta el protagonista. Azorín también es conocido por su habilidad para la observación detallada de la realidad cotidiana, un estilo que se aprecia especialmente en su libro Castilla, donde realiza una especie de crónica poética de su tierra natal. A través de sus ojos, el paisaje de Castilla se convierte en un reflejo de los sentimientos y la mentalidad de su gente. Esta obra es una reflexión sobre la desolación y la belleza de los campos castellanos, que, para Azorín, representan tanto la tradición de España como la pérdida de una época dorada que ya no existe. A lo largo del capítulo, Palacio Valdés también discute la influencia de Azorín en la literatura española posterior. A pesar de su estilo tan sobrio y austero, Azorín logró captar la atención de las generaciones posteriores, que vieron en su obra un ejemplo de la capacidad de la literatura para capturar la esencia de la vida española y de los problemas existenciales del ser humano. Su visión de la literatura no era tanto como un medio para narrar historias, sino como una herramienta para explorar las inquietudes filosóficas y los dilemas del individuo. Esta actitud hacia la literatura lo convierte en una figura esencial para entender la evolución del pensamiento y la escritura en España durante la primera mitad del siglo XX.
Palacio Valdés también señala cómo Azorín, aunque comprometido con las ideas de la generación del 98, era en muchos aspectos más introspectivo y menos combativo que sus contemporáneos. Mientras que otros escritores de la generación del 98, como Baroja, eran conocidos por su crítica social más directa, Azorín prefería centrarse en el análisis del alma humana y en la reflexión filosófica sobre la naturaleza de España. Esto no significa que Azorín fuera ajeno a las cuestiones sociales o políticas de su tiempo, sino que su manera de abordarlas era más sutil y contemplativa. En cuanto a su estilo, Palacio Valdés destaca la aparente simplicidad de la escritura de Azorín, que en realidad esconde una profunda carga emocional y filosófica. Sus descripciones de paisajes, personas y objetos son tan precisas que logran transmitir no solo una imagen visual, sino también una sensación interna del ser. Azorín sabe captar la esencia de las cosas con una economía de palabras que hace que su prosa sea poderosa y, a la vez, muy sutil. En sus reflexiones, Azorín también muestra una crítica a la decadencia cultural y moral de la España de su tiempo. En obras como La voluntad y los pueblos, se puede observar una especie de melancolía por la España perdida, una España que se va desmoronando ante los ojos del autor y que es sustituida por una realidad gris y desconcertante. Esta crítica no es solo social, sino también moral y existencial. El autor se enfrenta a la disyuntiva de si es posible encontrar sentido en una vida que parece perder su rumbo, y su obra se convierte en un testimonio de la lucha interna que experimentan sus personajes frente a un mundo cambiante y a menudo desolador. El capítulo termina con una reflexión sobre el legado de Azorín. A pesar de que su obra fue en su momento objeto de críticas y desacuerdos, hoy día es considerada como una de las más importantes de la literatura española. Su capacidad para explorar la condición humana y su visión del tiempo, la memoria y la tradición le han asegurado un lugar destacado en la historia literaria. La claridad de su estilo y su profunda observación de la realidad continúan siendo un referente para escritores y lectores que buscan comprender la esencia de la vida y de la literatura. Capítulo 18. La figura de Ramón María del Valle-Inclán. En este capítulo de semblanzas literarias, Armando Palacio Valdés se adentra en la figura de uno de los escritores más complejos y fascinantes de la literatura española moderna, Ramón María del Valle-Inclán. A lo largo de su vida, Valle-Inclán destacó por su capacidad para reinventar la forma literaria, desafiando las convenciones establecidas y creando un estilo único que aún resuena en la literatura contemporánea. Su obra es una mezcla de pasión, imaginación desbordante y una crítica feroz a la sociedad española de su tiempo, marcada por la transición entre el siglo XIX y el siglo XX. Palacio Valdés comienza este capítulo situando a Valle-Inclán en el contexto de su época, una España que estaba atravesando un proceso de transformación social y política. En este momento, España se encontraba atrapada entre la tradición y la modernidad, una tensión que Valle-Inclán supo captar en su obra. A lo largo de su vida, Valle-Inclán fue un hombre de contrastes. Por un lado, se adentró en la vanguardia y la experimentación literaria. Por otro, se mantuvo profundamente ligado a la cultura popular y a las tradiciones de su tierra natal, Galicia. Valdés señala que Valle-Inclán fue un escritor que, desde sus primeros trabajos, demostró un dominio excepcional de la palabra y un conocimiento profundo de los recursos literarios. Su habilidad para crear imágenes potentes y conmovedoras se evidencia desde sus primeros relatos, pero es en su evolución hacia el modernismo y el esperpento donde realmente encuentra su voz más singular. El esperpento es un concepto que Valle-Inclán acuñó para describir su visión del mundo, una visión deformada y distorsionada que revela las miserias humanas y las contradicciones de la sociedad española de la época. A través del esperpento, Valle-Inclán lleva el teatro y la narrativa a un nuevo nivel, desafiando las normas establecidas y ofreciendo al público una forma radicalmente nueva de entender la realidad. El capítulo profundiza también en el contraste entre la obra temprana de Valle-Inclán, marcada por su romanticismo y su sentido de la tragedia, y su evolución hacia el esperpento y el modernismo. Obras como Femeninas y las sonatas muestran a un Valle-Inclán preocupado por la estética, la belleza y el misterio de la vida, mientras que su serie de obras de teatro, como Luces de Bohemia y Los esperpentos, reflejan un cambio radical en su enfoque, adoptando una crítica mordaz y un tono grotesco para explorar la corrupción de la sociedad española. Uno de los aspectos más fascinantes de Valle-Inclán es su capacidad para mezclar la realidad con la fantasía. En sus obras, lo grotesco y lo maravilloso coexisten, creando un universo literario lleno de contrastes y de significados profundos. El esperpento, por ejemplo, es una técnica que exagera las características de los personajes y los escenarios para reflejar la alienación y el absurdo del mundo moderno.
Valle-Inclán ve a la sociedad española como una mascarada, un teatro en el que las personas interpretan papeles que no les pertenecen, y su obra refleja esta visión de una manera rotunda y visceral. Palacio Valdés destaca también la influencia de Valle-Inclán en el teatro español del siglo XX. Sus innovaciones en la forma y en el contenido de la dramaturgia marcaron un hito en la historia del teatro moderno, y su influencia puede verse en generaciones posteriores de escritores y dramaturgos. El uso de la exageración, la crítica social y la introspección psicológica en sus obras fue precursor de tendencias que más tarde se consolidarían en el teatro contemporáneo. Valle-Inclán no solo innovó en el lenguaje teatral, sino que también desafió las convenciones del teatro comercial, llevando al público a enfrentarse con las realidades más oscuras y complejas de la sociedad. En este capítulo, también se explora la relación de Valle-Inclán con la política y con los ideales de su tiempo. A pesar de que fue un hombre profundamente apasionado por los cambios sociales y políticos, su actitud ante la política fue siempre escéptica. Valle-Inclán rechazaba la ideología de los partidos y se mostraba crítico tanto con la monarquía como con las clases altas, aunque también con las aspiraciones democráticas y la falta de ideales profundos que veía en la política española de su tiempo. Esta actitud se refleja en su obra, que a menudo se aleja de las soluciones fáciles y plantea una visión de la sociedad que es a la vez trágica y cómica. Un aspecto que Valdés resalta especialmente es la figura del propio Valle-Inclán, un hombre que, más allá de su obra literaria, cultivó una imagen pública llena de misterio y excentricidad. Su aspecto físico, marcado por una cicatriz que le dejó una lesión en la cara, contribuyó a crear una leyenda en torno a su figura, y su comportamiento a menudo provocador y su actitud de rechazo hacia la sociedad convencional alimentaron su imagen de artista bohemio y rebelde. Esta imagen no era solo un acto de vanidad o de marketing personal, sino una forma de expresar su rechazo al conformismo y su deseo de ser fiel a sus principios. A lo largo de su vida, Valle-Inclán nunca dejó de experimentar con su estilo y con sus ideas. Su obra evoluciona constantemente, y en cada etapa de su carrera se puede encontrar un Valle-Inclán que busca nuevas formas de comprender y representar el mundo. En su último periodo, en obras como Divinas Palabras y Tirano Banderas, Valle-Inclán vuelve a la tradición literaria, pero nunca deja de lado la crítica feroz a la realidad española. Capítulo 19. La figura de Leopoldo Alas Clarín. En este capítulo de Semblanzas Literarias, Armando Palacio Valdés aborda la figura de Leopoldo Alas, conocido por su seudónimo Clarín, uno de los escritores más representativos de la literatura española del siglo XIX. A través de su crítica aguda y su mirada penetrante sobre la sociedad, Clarín se convierte en un observador atento de las contradicciones y problemáticas de su época, utilizando su pluma para desentrañar las complejidades del alma humana y las realidades sociales que la rodean. Palacio Valdés comienza situando a Clarín en el contexto histórico y literario de su tiempo, destacando la influencia del realismo en su obra. Durante la segunda mitad del siglo XIX, España experimentaba grandes cambios sociales, políticos y económicos, y Clarín se sintió profundamente atraído por la posibilidad de representar esa realidad de forma fiel y sin adornos. Su obra está marcada por una voluntad de despojarse de idealizaciones y tratar de comprender la naturaleza humana tal como es, con sus luces y sombras, con sus virtudes y defectos. Una de las características más notables de Clarín es su aguda crítica social. En su obra más conocida, La Regenta, Clarín crea una visión penetrante, y a veces, desoladora de la sociedad provinciana española. A través de su protagonista, Ana Ozores, Clarín no solo presenta el retrato de una mujer atrapada en una existencia monótona y opresiva, sino también el de una sociedad cerrada, moralista y, en muchos casos, hipócrita. El realismo de Clarín no busca simplemente describir la vida tal como es, sino señalar las injusticias y los conflictos inherentes a esa realidad, especialmente aquellos que afectan a los más débiles. En La Regenta, Clarín explora con gran destreza los aspectos más oscuros de la psicología humana, los deseos reprimidos, las frustraciones personales y las tensiones sociales. Su capacidad para crear personajes complejos y multidimensionales es una de las grandes virtudes de la novela, lo que le permite explorar temas universales como la libertad individual, el amor, la religión y el poder. La obra se sitúa en una ciudad ficticia llamada Vetusta, que, en muchos aspectos, refleja el espíritu de la España de su tiempo, donde la vida de los habitantes parece estar gobernada por una serie de normas y valores rígidos que limitan las posibilidades de cambio y crecimiento personal. Valdés destaca también la importancia de Clarín como un renovador del lenguaje literario. El autor asturiano utiliza un estilo preciso, elegante y a menudo irónico,
que le permite dotar a sus narraciones de una gran profundidad. La habilidad de Clarín para manejar los matices del lenguaje y jugar con las distintas formas de narración hace que su obra sea compleja, rica en significados y llena de sorpresas. Además, su estilo le permite expresar las contradicciones de los personajes y de la sociedad con gran sutileza, sin caer en la simplificación o el maniqueísmo. En este capítulo, Valdés también se refiere a la vida personal de Leopoldo Alas Clarín, su carácter y sus creencias. Se menciona cómo su experiencia como intelectual y periodista contribuyó a su visión crítica y escéptica de la sociedad española. Clarín fue un hombre profundamente comprometido con la cultura y la política de su tiempo, y su obra refleja una crítica constante a la situación de su país. A pesar de su aguda observación de la sociedad, Clarín también fue consciente de la complejidad de los seres humanos y de las limitaciones inherentes a la comprensión total de la realidad. La influencia de Clarín en la literatura española posterior es innegable. Su obra marcó un antes y un después en la narrativa española, y su capacidad para retratar la sociedad de su tiempo con una mezcla de realismo y crítica literaria abrió el camino para otros escritores que seguirían sus pasos. La profundidad psicológica de sus personajes, la crítica social que subyace en su obra y su dominio del lenguaje literario siguen siendo admirados por escritores y lectores en la actualidad. En cuanto a la crítica social, Palacio Valdés resalta cómo Clarín no solo denuncia los vicios y defectos de la sociedad española, sino que también reflexiona sobre los aspectos más problemáticos de la condición humana, como la hipocresía, la represión y la falta de autenticidad. A través de sus personajes, Clarín nos invita a cuestionar las normas y valores que guían nuestras vidas, y nos muestra las consecuencias de vivir en una sociedad que no permite la libertad de pensamiento ni la expresión genuina del ser humano. Además de su faceta como escritor de novelas, Clarín también se destacó como periodista y ensayista. Su mirada crítica hacia el panorama político y cultural de su tiempo se refleja en sus artículos y ensayos, en los que aborda temas tan diversos como la educación, la política, la religión y el arte. En sus escritos, Clarín muestra una profunda preocupación por el futuro de España, y su crítica a las instituciones y a las estructuras de poder es constante. En este capítulo, Valdés destaca la importancia de la obra de Clarín no solo en su tiempo, sino también en la evolución de la literatura española. La capacidad de Clarín para analizar la psicología humana, para captar las tensiones sociales y para ofrecer una crítica literaria mordaz le convierte en un autor esencial para comprender la literatura española del siglo XIX y su transición hacia el siglo XX. Capítulo 20. La figura de Benito Pérez Galdós. En este último capítulo de Semblanzas literarias, Armando Palacio Valdés dedica su análisis a Benito Pérez Galdós, uno de los escritores más grandes de la literatura española y considerado como el gran novelista del siglo XIX. Galdós es reconocido por su capacidad para crear una visión compleja y realista de la sociedad española, y por su maestría en la creación de personajes que representan diversos aspectos de la vida social, política y económica de su tiempo. Valdés comienza el capítulo destacando la importancia de Galdós en la literatura de su época. Con su aguda observación de la realidad y su capacidad para retratar los problemas sociales, Benito Pérez Galdós se convierte en un referente fundamental del realismo en España. Sus novelas están marcadas por un profundo sentido de justicia y un deseo de iluminar las desigualdades sociales que caracterizan a su país. Como novelista, Galdós ofrece un retrato vibrante y matizado de la vida española, abordando temas que van desde la política y la moral hasta las relaciones humanas más íntimas. Palacio Valdés resalta la capacidad de Galdós para crear un estilo narrativo innovador y accesible, que permite a sus lectores conectar con los personajes y las situaciones que describe. A través de su enfoque detallado y minucioso, Galdós logra una representación vívida de la sociedad de su tiempo, lo que hace que sus novelas sigan siendo relevantes para los lectores actuales. Galdós no solo era un cronista de su época, sino también un pensador profundo que utilizaba la literatura como un medio para reflexionar sobre la naturaleza humana y sus contradicciones. Una de las características que distingue a la obra de Galdós es su habilidad para presentar la complejidad de sus personajes. En sus novelas, no hay buenos ni malos absolutos, sino seres humanos atrapados en circunstancias que influyen en sus decisiones y actitudes. Los personajes de Galdós son individuos complejos, cuyos destinos están marcados por sus propias elecciones y por el contexto histórico y social que les rodea. Esto le permite al autor ofrecer una crítica de las estructuras sociales, políticas y económicas, sin caer en la simplificación o el maniqueísmo. Además, Valdés menciona la importancia de las obras más conocidas de Galdós, como Fortunata y Jacinta y Doña Perfecta,
en las que el autor explora las tensiones entre las diferentes clases sociales, las diferencias entre el mundo rural y el urbano, y los conflictos de la modernidad frente a las tradiciones más conservadoras. A través de estos textos, Galdós expone las luchas internas de sus personajes, que se ven atrapados por las expectativas sociales, los prejuicios y los deseos personales. El capítulo también aborda la vida personal de Benito Pérez Galdós, su evolución como escritor y su relación con otros grandes autores de la época, como Leopoldo Alas Clarín y Ramón María del Valle-Inclán. Aunque Galdós tuvo sus diferencias con algunos de sus contemporáneos, su obra permanece como un testimonio de la riqueza literaria y la profundidad del pensamiento crítico de su tiempo. Palacio Valdés destaca cómo la obra de Galdós refleja no solo los problemas sociales de su época, sino también las tensiones ideológicas y políticas que definieron la historia de España durante el siglo XIX. En un país marcado por los conflictos políticos y las luchas de poder, Galdós utiliza sus novelas para cuestionar las instituciones y denunciar las injusticias sociales, mientras ofrece una visión humanista y comprensiva de los individuos atrapados por esos sistemas. En este último capítulo, hemos recorrido la figura de Benito Pérez Galdós, uno de los grandes nombres de la literatura española. Su legado perdura gracias a su habilidad para plasmar la complejidad de la sociedad española y sus personajes con una prosa rica y profunda. Si te ha gustado este análisis y quieres seguir explorando más sobre la literatura española, te invito a apoyar este canal para que podamos seguir creando contenido de calidad. Gracias por estar con nosotros y por tu continuo apoyo.